a todos los campeonatos. Y disculpen que me estoy desviando un poco a la administración y la gestión, pero es que el tema del marketing pues tiene su base ahí, es una herramienta de la administración y la gestión. Y dentro del marketing como tal en general está el tema del marketing deportivo, en el cual se utiliza la plataforma del deporte para poder hacer una promoción y gestionar recursos para el deporte. Y digamos que ese punto de encuentro para mí siempre ha sido en que nosotros prometemos un gran evento, prometemos a la hora de ir a vender, de cuando vamos a buscar el agua, las camisetas, el sonido, todo esto, prometemos un gran evento. Y lastimosamente cuando los patrocinadores confían una vez y entregan recursos y van a todo esto, pero no, ni siquiera nos preocupamos por ellos, pues nos interesa cuándo van a ir, les tenemos un espacio en la tribuna para cuando ellos vayan. Todos estos temas que son detalles, y vuelvo y digo que nosotros vivimos pensando es en lo deportivo porque a duras penas logramos hacerlo, pues también tenemos que pensar en que tenemos que invertir en estos patrocinadores y normalmente simplemente como tip, cuando alguien le entregue un patrocinio, guarde el 10% para devolvérselo a él. Estoy diciendo que si alguien te da 1.000.000 de pesos, guárdele 50.000 pesos para que cuando él vaya usted le pueda comprar un agua, le pueda comprar un refrigerio, cuando pueda poner una persona que lo atiende y le diga dónde se sienta, lo pueda llevar a que se tome una foto con los deportistas representativos. Todas esas actividades nosotros a veces no las tenemos en el panorama. Y vuelvo y les digo que miren que eso hace parte de la planeación financiera o presupuestal de un evento. Y entonces, no, volviendo al tema de lo de Dell, es que ellos ya tienen solucionado 10 años. Nosotros, pues obviamente estamos en una situación excepcional, pero si no estuviéramos en esto, para nosotros el futuro es diciembre, máximo el próximo año. Entonces, es también el de cómo pensar en esos, por llevar unos términos, unos macrociclos, desde la estructura de lo administrativo, articulados en macrociclos de lo deportivo, y poder hacer una mejor planeación. Y para eso se necesita gente capacitada, gente formada en diferentes ámbitos. Lastimosamente a nosotros también nos toca ser de comunicador, de gestor comercial, de entrenador, de psicólogo, de nutricionista, de todo esto. Pero yo creo que tenemos que empezar a trascender, así sea a nivel de, por ejemplo, articulación con universidades, que nos volvernos centros de práctica, miles de cosas que podrían mejorar el apoyo que tenemos a nuestros clubes y ligas para poder empezar un camino de desarrollo mucho más viable. Aquí les voy a ir corriendo un video simplemente para que lo vayan viendo mientras voy escuchando, y es que precisamente una de las situaciones que tiene el deporte es que el deporte, a pesar del tiempo, no varía mucho, y en ese orden de ideas, miren el fútbol, cuántos años lleva en el mismo, simplemente lo que han implementado son estrategias. Por ejemplo, lo último que implementaron ahorita es el VAR, y ellos ya tenían planeado que implementándolo mejoraban un 21% el tema de las visitas, del tema de las interacciones en redes sociales. Y miren, por ejemplo, este ponchado que jugábamos nosotros cuando éramos pequeños, o al menos Luis y yo, que jugábamos en la calle con una pelota con los amigos, pues esas evoluciones se van volviendo y van tomando otro tipo de integraciones desde lo tecnológico. Y entonces la pregunta es cómo integrar nosotros también este tipo de innovaciones, pensando bajo el tema de recursos y muchas otras cosas, pero miren que el mundo va evolucionando hacia otras tendencias del deporte, en los cuales sabemos el tema fuerte que vienen los games. Esta mañana estamos en un foro en la universidad hablando sobre eso, y esto se viene haciendo el campeonato mundial de Jado desde hace más de 7 años. Y ustedes se meten al campeonato y ustedes vieran los escenarios, vieran las ligas, vieran los clubes, o sea, entonces también es un llamado a que nosotros tenemos que en algún momento sentarnos y pensar, bueno, ¿y el futuro de esto cómo es? ¿O cómo integramos algo de esto? Y entonces por eso digamos que articulé ese tema de marketing e innovación como aplicado al deporte. ¿Vamos bien hasta ahí? Súper, Fernán, ya no sé, ya salieron 2 preguntas. Ya, apenas el título y ya llamamos 2. Bueno. que salieron. Si quieres, en la mitad lo hacemos y luego lo rodamos. ¿O tú qué dices?
Pues si quieres, a ver, si quieres déjame, avanzamos, a ver si de pronto ya Eso, respondemos, pues como para no adelantar en la presentación eso. y enseguida las evaluamos. Vos me decís en la mitad, pues me decís que en este momentico le avancemos. ¿Listo? Bueno, dale, Gracias. dale, tranquilo. Ok. Entonces, pues ya Luis me presentó, pues yo soy licenciado en Educación Física en la Universidad de Antioquia, soy especialista en Administración Deportiva con énfasis en gerencia de la misma universidad, hice mi maestría en Gerencia del Talento Humano en la Universidad de Manizales y ahorita estudio Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Soy docente, soy el coordinador del Centro de Extensión y de Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Soy docente allá en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la especialización en gerencia del deporte, y en la Universidad Autónoma, que también tiene una especialización en gerencia deportiva. Y digamos que pertenezco al Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Voleibol, pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Gerencia del Deporte y a la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo. Y ahorita al final de la presentación les voy a colocar mis contactos en caso tal de que pues, les pueda servir en algo. Primer elemento que quiero es la innovación aplicada al deporte. Señores, nuestro deporte en este momento tiene un gran problema y es de ética. Para nadie es un secreto los escándalos alrededor de nuestro sector deporte frente a dineros, frente a temas de corrupción, frente a contratos, frente a muchas cosas. Y ese es el primer ítem que nos ha tumbado en muchas ocasiones estrategias de mercadeo, porque el tema reputacional de nuestro sector deporte cada vez está más aporreado. Nosotros lastimosamente tenemos un pensamiento de que porque nosotros somos deporte, todo el mundo tiene obligación de entregarnos dinero. Ah, es que nosotros somos deporte, es que nosotros ayudamos a la juventud, nosotros hacemos integración social, nosotros generamos alegría, nosotros prevenimos la drogadicción y todo eso. Todo eso llega hasta que nos preguntan, muéstrame los indicadores. Y la construcción de indicadores, y más desde lo cualitativo, es bastante complejo. Porque miren, por ejemplo, en los entes municipales o departamentales, sus indicadores son más de cobertura, o sea, cuánta plata invierto y cuántas personas impacto, pero yo creo que nosotros también tenemos que avanzar en esos otros temas desde lo cualitativo. Y hablo de este tema de ética por eso mismo, porque a veces vamos nosotros a las empresas a pedir un tema de patrocinio, amigos y todo eso, ves que necesitamos esto, son 5 millones de pesos, no, pero es que mire ustedes todo ese sector, vea cómo está, mire, allí se robaron esta plata, allí todo esto, entonces yo pienso que la primera estrategia de mercadeo que debe implementar todo el mundo es ese tema reputacional. Y ese tema reputacional va desde la elección de las personas que van a estar en nuestro club, a nuestra liga, en el tema de relacionamiento público que deben tener para mejorar ese tema reputacional, y en esa construcción de imagen de marca que queramos de nuestros clubes. Entonces quiero hacer énfasis en que eso es de las primeras cosas que debemos empezar a construir. ¿Por qué también se ve afectada? Porque a veces nos entregan el dinero y a la hora de la presentación de la rendición de cuentas, de la medición del impacto, de todas estas cosas, pues tampoco somos lo suficientemente ágiles, oportunos y realistas de lo que invertimos y gastamos. Entonces miren que son aspectos que uno a veces los pierde del panorama porque solamente se centra en los temas desde lo deportivo. Esta diapositiva lo que los invito es a pensar es en el pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico tiene que ver con el tema analítico, y en el tema analítico tiene que ver es que precisamente tengo que mirar el panorama desde diferentes posiciones. Como siempre les he dicho a mis alumnos, hay que ponerse diferentes gafas. Cuando estén frente a este tema del deporte y a una situación en especial, listo, pónganse sus gafas de entrenador, o pónganse sus gafas de administrativo, o póngase sus gafas de organizador, póngase las gafas de recogebolas, porque es que simplemente con nuestra visión a veces no es suficiente tener el panorama general y se nos escapan demasiadas cosas. Entonces, con esta diapositiva normalmente lo que yo trato de hacer es que analicen y digan, con base en lo que ven, pues que me digan de izquierda a derecha hacia dónde va el bus. ¿Cierto? La respuesta correcta es, ¿cuál, Luis? ¿A qué te apuntas? O alguien que se apunte. No, pues Hacia adelante.
¿Vio por qué tengo que colocar izquierda o derecha? Única respuesta es posible. Porque piensa que Precisamente. tú vas hacia adelante. Ya. Ok. Entonces, no, y me han salido la cantidad de respuestas, porque pasa y somos creativos. O sea, me dicen, no, es que depende, si estoy en Inglaterra es una cosa, porque ya los días son al revés. Bueno, listo. Entonces, por eso cada vez me toca colocar más específico esto. Y es que precisamente se trata es de analizar, es que, pues uno a ver, si para dónde va, ¿dónde tienen las puertas los buses? Lo tienen normalmente al lado derecho. En Colombia, en nuestro contexto, pues aquí en Colombia no he conocido el primer bus que los tenga al lado izquierdo, porque la circulación es para poder que la gente se baje en la acera y se suba en la acera, ¿cierto? Entonces, ¿aquí vemos puertas? No, aquí no vemos puertas. Entonces, ¿hacia dónde están? Hacia el lado derecho, o sea, que ¿hacia dónde va el bus? Hacia la izquierda. Entonces, ese tipo de análisis, pues simplemente es para hacerlo reflexionar en que a veces nosotros nada más vemos el bus y efectivamente nos preguntan, ¿y su evento es viable? Sí, es viable. ¿Por qué? Porque va para adelante o porque pues miles de respuestas que podríamos dar, pero yo creo que debemos mejorar esa capacidad analítica desde muchos temas situacionales porque eso nos va a llevar a una mejor configuración de nuestro quehacer y obviamente porque son importantes para el tema del mercadeo. Entonces esta está más fácil, ¿cierto? Sí. ¿Quién más? ¿Quién me dice, Luis? No, Luis ya ¿Quién sabe fue la primero, el respuesta. huevo o la gallina? Pues ya te sabes la respuesta. No me Entonces, la sé. digamos que esa gran pregunta ya fue resuelta, ¿cierto? Desde la perspectiva y todo el mundo me va a decir, sí, no depende si yo me paro en la religión, en la teoría evolucionista o todo esto, pero digamos que nos tenemos que parar en un tema de evidencia científica para este caso, respetando en que en muchas ocasiones también nos pararemos en los temas religiosos. Entonces, miren que en lo que decía atrás, dice que fue primero el huevo o la gallina, en ningún momento dice el huevo de la gallina. Y es donde confrontamos que precisamente nosotros simplemente vemos la primera impresión, no lo procesamos, no lo analizamos. Entonces, digamos que a expensas de esta diapositiva, pues podríamos decir que fue primero el huevo, dado que posteriormente a la evolución de los reptiles, pues aparecieron los pájaros. Esto simplemente a manera pues de esto. Y quiero llegar a esta diapositiva de Kelly O'Dell, en el cual les voy a pedir un ejercicio y les voy a dar un minuto, que cada uno pase su club, su servicio, su producto, toda esta gama de cosas que tenemos y que la pasen por este filtro. Aquí en el lado izquierdo ven un tema de producto, precio, plaza y promoción, que son las 4P típicas desde el punto de vista del mercadeo, ¿cierto? A tener en cuenta. Y digamos que aquí lo que hizo Kelly O'Dell es hacerle unas preguntas que cuestionaran esto, ¿cierto? En ese orden de ideas, que lo piensan en interacción entre el cliente y la duración del producto. Y así como también desde lo que hace la competencia, porque también es importante tener en cuenta qué hacen los otros. Ejemplo, Medellín, el profe que nos da las clases en la Escuela de Formación Deportiva, la Liga Antioqueña de Voleibol, en los cuales cobramos X dinero, a la hora que termina su entrenamiento, se quita la camiseta, se pone la camiseta del Inder y ya ese servicio es gratis. ¿Disminuirá la calidad? No creo, pues porque creo que éticamente un entrenador pues ofrecerá la misma calidad en ambos escenarios. Sin embargo, lo que me hace diferente un servicio del otro es hacia dónde va. Y a este cuadro yo siempre le agrego un para qué. Y ese para qué es que precisamente cuando va al Instituto Municipal de Deporte o el INDER Medellín, tiene un enfoque social comunitario. O sea, que es la oportunidad de que las personas ejerzan su derecho a la práctica del deporte, la actividad física, la recreación y la ocupación del tiempo libre, tal cual está escrita en la Constitución y en todos estos temas normativos. Mientras que en el entrenamiento de la liga es precisamente porque quiere aprender, quiere estar recibiendo un servicio, está pagando por él y de alguna manera piensa en crecer dentro de la estructura, de poder pertenecer escalando en la estructura, de ir perteneciendo a una preselección, luego una selección infantil, junior y así el proceso. Y ahí me entienden cuando hablaba al principio de que es exclusiva y excluyente, porque sabemos que
4 millones de practicantes de voleibol que tiene Colombia, pues solamente 12 llegan a una selección nacional para un X o Y torneo. Entonces, digamos que tenemos que pensar también en que efectivamente nosotros trabajamos por el desarrollo deportivo desde el sector asociado, pero que también tenemos que tener en cuenta que debemos ofrecer productos y servicios para esa gran base que está dispuesto a pagar por él, obviamente a recibir un buen servicio y que nosotros debemos preocuparnos por ofrecerle efectivamente lo que estamos prometiendo en esa promesa de venta como tal. Aquí con esto, entonces, miren que empieza uno a dudar de muchas cosas y normalmente uno soluciona este es qué, por qué. El cuándo, efectivamente nosotros a veces simplemente reflexionamos desde el escritorio, desde eso, pero nunca le preguntamos a nuestros clientes a qué hora les gustaría entrenar. Simplemente nosotros nos condicionamos, uno, por el escenario deportivo, porque nada más me lo presentan de 4 a 5 de la tarde, pues yo no tendré otra opción de ofrecerlo ahí. Pero entonces, el cómo hacer que esa situación, pues yo se la pueda voltear hacia el cliente y decirle que esta es mi mejor opción para su entrenamiento o ofrecer una caracterización diferente para eso, ya que no puedo ofrecerle esa disponibilidad de horarios, ¿cierto? Desde el cómo se llena el producto esa necesidad. Y en muchas ocasiones nosotros en esos procesos evaluativos no tenemos articulados planes pedagógicos. ¿Qué es esto? Es que en Bogotá con la Manuela Beltrán hicimos un estudio frente a las escuelas de formación deportiva y todos tenemos el discurso o esa bandera o ese grito de batalla que es que nosotros ofrecemos formación integral. Si yo le pregunto a las personas que están conectadas acá, si aparte de sus planes de entrenamiento, sus planeaciones de las actividades, que desde lo técnico sé que lo tienen muy bien estructurado, se les preguntara cuántos tienen paralelamente el proyecto pedagógico, metodológico para esa formación integral del ser humano, creería que se reducirían muchos esas personas. Creería que nadie tiene el de cómo va a formar en valores, además porque lo decimos, pero no decimos en cuáles valores, además porque no le damos el significado para nuestro club. Por ejemplo, nosotros decimos la puntualidad y para nosotros puede ser que la puntualidad sea que el profesor empiece a la hora, así el entrenamiento a las 4, que empezó a las 4. Pero puede que para él la puntualidad es entregar la tarea motriz o lo que le dejaron encargado al día que es, a la hora que es. Entonces nosotros ni siquiera hacemos esa construcción de los valores y lo tenemos por allá en una hoja de papel donde tenemos la planeación estratégica, la misión, la visión, los valores y todo esto, pero no hacemos que eso cobre vida y se vuelva nuestra herramienta para la gestión y para ofrecer ese tema de mercadeo, el de cómo diferenciarnos frente a otro, el de cómo yo al papá le entrego efectivamente sus evaluaciones del logro motriz, por llamarlo de alguna manera, pero también le pudiéramos entregar una evaluación de logro frente al desarrollo de su personalidad o al desarrollo de sus valores. No sé, Luis, cuántos casos conocerá que eso ocurra. Pero, dale. Son varios, o sea, pero dale, sigue la charla que está bastante. ¿Está qué? Ok. Entonces, pues estoy simplemente mostrándoles ejemplos de cómo articular esa articulación de lo administrativo a cuando se vuelve una herramienta de mercadeo de nuestros productos o servicios. ¿Cierto? En por ejemplo, cuando creamos los canales de comunicación y el de promoción, si nosotros no podemos comunicarnos de la misma manera cuando trabajamos con adultos que todavía no están muy relacionados con interacción con redes sociales a niveles profundos, sino que simplemente ven, de alguna manera lo que hacen es pantallar y ver algunas cosas, pero no interactúan mucho con las publicaciones que se hacen. Si trabajamos con adultos mayores, pues mucho menos. O sea, entonces esas segmentaciones de los mercados es importante precisamente en esto cuando se agrupa aquí en el quién. Entonces, esa simple pasarlo un producto o servicio por ese tipo de filtros, de estas preguntas, se da uno cuenta que también está, que puede modificar, que puede mejorar en muchas de estas situaciones. Listo. La semana pasada lo hablaba también en el foro con Rocket, en el cual hablábamos de esto de las 4 Cs, que es la evolución de esas 4 P. Y aquí con el profe
un artículo muy interesante de Vicente Avaloyes de España, en el cual referencia pues como esto y que pues, efectivamente ha sido la evolución de esas 4P y son esas 4C. Y en esa 4C es el relacionamiento con el cliente, en la elección adecuada de esos procesos de comunicación. Y cuando hablo de comunicación, recuerden que no es lo mismo la comunicación que mercadeo y que comercialización. Lo he hecho enfáticamente, yo creo que lo he hecho más veces durante estas 3 semanas que en toda la vida, pero nosotros no podemos creer que por hacer una publicación en Facebook, que es simplemente una pieza comunicacional, por eso ya la gente va a empezar a generar ingresos o a inscribirse en nuestro club. Todo eso hace parte de una estrategia, hace parte de una intencionalidad, hace parte de una elección de los canales adecuados. Si yo a veces coloco en Facebook, ven, inscríbete en nuestro club, nosotros somos los mejores, vas a aprender, vas a llegar a listo. Y llega la pregunta, ¿y cómo pago? Y ahí, no, pues comunican con nosotros a nuestro número de WhatsApp y empiezan a llamar el número de WhatsApp y nunca contestan, o el que contesta no sabe, o el que no tiene la cuenta, o el que... Entonces, como les digo, miren que es... ¿Qué tal, Fer? Señor, ¿Qué tal? buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Respecto al costo, pues digamos que lo que pretendemos precisamente es el análisis de esas tarifas adecuadas a nuestros públicos. Un ejemplo, nosotros, el tema de la significancia y lo importante del contexto. Y voy a hacerlo porque el fútbol lo hace. Todos los que quieren iniciar un club de fútbol lo inician en los barrios populares de Medellín, la mayoría. Santo Domingo Sabio, todas estas comunas donde la mayoría de personas que viven en esos estratos son 1 o 2. O sea, estamos hablando de un salario mínimo a 1.5 salarios mínimos. Si yo en un club les cobro 60.000 pesos mensuales, eso equivale más o menos al 5%, al 8% de un salario según los ingresos. Pues, y efectivamente lo primero que van a suspender es el pago cuando tengamos que decidir entre comemos, estudiamos o jugamos voleibol. O jugamos fútbol, en el caso que estábamos colocando. Pero nosotros no hemos empezado con ese club en los estratos 4, 5, 6, donde hay una mayor posibilidad de que puedo tener mucha más gente que me pueda pagar esos 120.000 pesos que yo ofrezco para que me ayuden a financiar a los que no tienen esa suficiencia de ingresos. Normalmente, ¿qué ocurre? Es que en esos espacios donde no están los recursos, pues se deja venir todo el componente social. ¿Qué es el componente social? Que nosotros como entrenadores pues no tenemos no somos capaces de decirle al niño no vuelva porque sabemos que en la esquina están los combos, pues todo este tema social, el tema de consumos, de microtráficos, de violencia, de todo esto. Entonces, pero nosotros no tenemos con qué pagarle al entrenador. Y el entrenador nos aguanta unos días y a los días, como ya no le pagan, se va. Y nosotros somos tan buenos que convencemos a otro y ese otro llega y así mientras no le pagamos y así muchos clubes se pasan en el fútbol. Sin embargo, la afiliación, por ejemplo, de la Liga Antioqueña de Voleibol de un club está alrededor de los 27 millones de pesos. ¿Cómo lo logran? A punta de empanadas, buñuelos, bailes aeróbicos, porque mi Dios es muy grande, por los papás, por todo, y terminan inscribiéndose en la liga. Lastimosamente porque se vuelven la esperanza económica de muchos de ellos, porque todos dicen, cada que hay una convocatoria para mirar divisiones inferiores, se consiguen la plata, se lo llevan cargado en el bus para Bogotá, para Cali, para la costa, para que al niño lo vean, o sea, todo esto se vuelve un tema de esperanza económica. Pero en el tema del voleibol, digamos que funciona de alguna manera diferente, porque nosotros creo que ya tenemos caracterizado a las poblaciones que más fácil les llega el voleibol, tanto en instituciones públicas como privadas en el sector educativo. Sin embargo, hay una predominancia del sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, sabemos que tiene un poder adquisitivo mayor. Entonces, es precisamente esos análisis cuando uno dice, bueno, y entonces el tema de los costos, ¿cómo es que se analiza? Y el tema de la conveniencia. Entonces, cuando yo lo debo ofrecer mi producto o servicio, el fin de semana, porque efectivamente yo también tengo que ser consciente de que en muchas ocasiones nuestras escuelas de formación deportiva son la guardería de los niños. El que el papá va y lo deja y ¿a qué hora es que vengo por él? Dentro de 2 horas, bueno.
y a las 2 horas ve uno el niño sentado en la gradería porque pues el papá no ha vuelto, porque por compromisos laborales, por que ese día es el único día que tiene para hacer compromisos o vueltas, miles de cosas, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que cuándo debemos ofrecer eso. Por ejemplo, si a eso le podríamos agregar un tema de transporte, en muchas ocasiones, cómo agregarle otro tipo de valores que nos puedan generar otros Buenas, ingresos. gente. Buenas. Os pido un fa para que inhabilitemos los micrófonos, por favor. Gracias. Y después evoluciona lo que se llamaba las 4 Vs. Y el tema U, que es lo más actual, uno, el de vinculación emocional, que es cómo es ese, aprovechamos el tema de relacionamiento, del ser de nuestros deportistas, de cómo aman su camiseta, de cómo de alguna manera se ven reflejados en los valores corporativos de nuestras organizaciones y cómo el de llevarlo a ese proceso del mercadeo para poder obviamente hacer de comercialización. Entonces, Nivelazo. porfa, les pido un fa con los micrófonos. Muchas gracias. Por favor, silenciar los micrófonos. Yo lo estoy, a los que activan los estoy otra vez silenciando para poder que la charla sea continua. Y Por Dios, ya silencien los dijimos, micrófonos, no revienten la sala. Silencien los micrófonos. Muchas gracias. gracias. Que es precisamente es cuando logramos que nuestros clubes, nuestros deportistas sean sus primeros promotores. Que se sientan orgullosos de portar un uniforme, de portar una camiseta, como lo hablaba yo estos días, simplemente una pieza comunicacional como lo es una camiseta con el logo de nuestro club. Nosotros a veces, para nosotros es más importante, vuelvo y digo, parado desde el mercadeo, el uniforme, pero el uniforme solamente lo tienen mientras están entrenando o en la competencia, pero el resto del tiempo van a estar en la calle. Entonces nuestros deportistas salen de la cancha, se cambian por esa camiseta que les podamos dar y se van para el sistema metro. En una estación del metro fácilmente pueden haber 600 personas, dentro del tren otras 200, en la próxima estación otras 600. Entonces miren que una simple pieza comunicacional se vuelve una herramienta desde el punto de vista de posicionamiento de marca. ¿Y qué ocurre en muchas ocasiones? Que nosotros le invertimos mucho el tema de la imagen en los uniformes de competencia, que en muchas ocasiones por la velocidad de juego, por muchos otros factores, ni se ven por el tamaño, y en vez de invertirle, por ejemplo, a los temas de los uniformes de presentación o estos uniformes que pueden utilizar por fuera de la competencia. Y que pues van articulado a que el deportista se la quiera poner, porque efectivamente lleva un logo, un escudo, que tiene un tema de identificación totalmente con él. ¿Cómo agregamos valor? En la otra V. Y en ese tema del valor es simplemente qué me da de más mi club respecto a otros, si me articula con otros procesos de formación, si me da, como les decía yo ahorita, para los papás, porque aquí hay que hacer diferenciación con el tema de usuarios y clientes. Nosotros tenemos esa población, nosotros nos tenemos que comunicar con los clientes y también tenemos que aprender a comunicarnos con los usuarios. Clientes, que en muchas ocasiones son los papás y que sabemos que en su gran mayoría el público que apoya el tema del deporte del voleibol, en su gran mayoría, por decir un 65% es las mujeres, las mamás, dado miren la diferencia en la práctica en el voleibol femenino y en el masculino, ¿cierto? Y normalmente son apoyadas por esas mamás, entonces tenemos que aprender a comunicarnos desde el club o desde la liga con las mamás, a pesar de que los usuarios del servicio, esos niños, niñas que están ahí, también debemos hablarles de otra manera. Y en ese agregar valor, pues debe ser para ambas poblaciones, o sea, que la mamá, cuando le entreguemos el informe, con decirle, mire, es que su niño después de estar 6 meses con nosotros, ha avanzado en lo técnico, pero también ha avanzado en el compañerismo, en la honestidad, en la lealtad o en algún otro tipo de situación que nosotros podamos amarrar, pues precisamente ya va a percibir en esa percepción de valor que por lo que está pagando es poco con respecto al beneficio que está generando. El tema de visibilidad, efectivamente nosotros todavía no hemos aprendido al tema de las herramientas comunicacionales.
Eh, Pedro, por favor, pagas, gracias. El tema de visibilidad frente a esos temas comunicacionales, de ese tema de branding, que es la ubicación de las vallas en nuestros eventos, el de poder vender, por ejemplo, la camiseta de los jueces en los deportes que se pueden. En algunos casos nosotros tenemos que aprender en los que no son, digamos, eventos estructurados dentro de la estructura federada, pues nosotros podemos hacer modificaciones para nosotros poder decir cuál persona tiene mayor la atención en muchas ocasiones en el juego del voleibol, el juez. Y ese juez también se puede volver una pieza comunicacional para poder mirar y promocionar nuestros clubes, nuestros eventos, todo eso. Todo el tema de Free Press, y ese Free Press ahorita hay herramientas como Instagram, Facebook, que nos permite llegar a una cantidad de públicos. Antes usted para hacer esa segmentación de mercados que en Facebook te cuesta 20 a 30 mil pesos para llegarle a 3.000 personas. Hace 10 años eso valía 10, 12 millones de pesos. Y ahorita tenemos esa herramienta en nuestras manos. ¿Qué nos falta? Capacitarnos en ellos para utilizarlos como tal. Y obviamente el tema de los canales o estructuración de las estrategias de ventas. Y en esas estrategias de venta pues va articulada el tema del valor. El mejor ejemplo de esto es cuando la percepción de valor, a pesar de que el precio sea el mismo, la percepción de valor puede ser diferente. Yo creo que en todas las ciudades de Colombia existe Crepes and Waffles, ¿cierto? Sí. Pues en otros países es un restaurante que tiene una oferta gastronómica, pero también uno de sus fuertes es el tema de los helados, que tiene unas heladerías muy bonitas en los cuales pues puedes tomarlo sentado, o también tiene unas barras en los cuales vas y compras y te lo llevas. Normalmente están en centros comerciales o en otro tipo de actividades. Pero también el mismo helado, yo lo puedo encontrar en una farmacia, en un congelador, con llave, que no sabemos cuántos días lleva ahí, pues el de crepes tampoco, pero digamos que la percepción de frescura es diferente. Y ese helado puede valer 3.500 pesos en la farmacia y puede valer 3.500 pesos en Crepes and Waffles, que es un restaurante. ¿Dónde es mayor la percepción de valor? Cuando te la entrega una persona con tapabocas, te lo sirven en una super coquita que tienen diseñada para meter los cucuruchos, te lo sirven con el papelito de Crepes and Waffles, con una servilleta y te lo entregan ahí en el coso y digamos, entonces miren que el precio a veces en muchas ocasiones, que nosotros también tenemos esa percepción, en muchas ocasiones no es ese factor diferencial. Entonces tenemos que tener en cuenta esas estrategias de venta. Simplemente como estrategia en ese tema de la innovación desde lo administrativo, problemas como los que siempre ocurren, que se retrasan en los pagos de las mensualidades. Con un club lo solucionamos de una manera innovadora, pero en el proceso administrativo. Y eso fue cuál, en que normalmente el voleibol de playa se juega entre dos. ¿Qué hacemos? Si por ejemplo somos Luis y yo los que jugamos normalmente dentro del club, porque pues así se van configurando, pues entonces hagamos algo. Yo le voy a pagar la mensualidad a Luis y Luis va a pagar mi mensualidad. Pues al momento de que llega la fecha de pago, si yo ya le pagué a Luis, pues Luis podrá jugar, mientras que yo no, porque Luis no lo ha pagado. Entonces eso fue un método de presión de alguna manera de reproche social que nos ayudó a estabilizar los procesos de pago. Pues porque no le da pena, sino qué pena yo jugando y Luis allá sentado sin poder entrar al entrenamiento, pues. Entonces miren que ese tipo de cosas, pues, son estrategias desde el punto de vista de esa visión analítica, de esa visión global y desde esas perspectivas que podamos tener. ¿Cómo vamos hasta ahí, Luis? Bien. Perfecto. Si quieres, contestas las dos preguntas que se tienen Listo. y damos continuidad. Listo. Una de las preguntas que surgió era que cómo, o sea, qué recomendación harías para conformar, o sea, una empresa como tal? Porque se ve que hay muchas cosas inmersas dentro de toda esta parte deportiva, que es mejor crear una empresa, y si es crear la empresa en vez del club, entonces, ¿cómo estaría sustentada? Si por, si por, si por ser como
una SAS, una corporación, una asociación. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que puede ser eso? Pues es No, una de las ok, preguntas. listo. Entonces contestamos esa primero. Sí. Ok. Por- Digamos que en ese orden de ideas, pues eso dependería de muchos contextos. O sea, si nuestra vocación es del de formar un club, no quiere decir que yo no pueda tener las herramientas administrativas y todo eso, que en teoría debe tenerlo. Que ahí nos vamos a un aspecto muy importante y en los estatutos del club. Y en ese estatuto del club, nosotros hacemos copiar, pegar, cambiamos nombres, cédulas y se va. En muchas ocasiones me ha tocado en revisión, por ejemplo, con el INDER y todo esto, que incluso clubes de voleibol se van con palabras por ahí de fútbol. O sea, ni siquiera nosotros hacemos el esfuerzo desde esa construcción inicial de club de pensarle en cómo queremos nuestro club. Al fin y al cabo es una libertad de cómo queremos que funcione nuestro club. ¿Que tiene que tener unos requisitos básicos? Sí, efectivamente, cómo va a ser el cuerpo colegiado, cómo van a ser las asambleas, toda esta información, pero digamos que en ninguna parte dice el cómo. Debe tener estos requisitos y ese ejercicio normalmente no se hace porque simplemente queremos obtener el reconocimiento deportivo. Y ojo que entonces que y un club o una liga, pues son entidades sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. O sea, ¿qué estamos diciendo? Es que sin ánimo de lucro quiere decir que todas las utilidades que se obtengan después de un periodo, pues se reinviertan en la misma organización. No hay una distribución de utilidades entre los socios del club, no hay nada de esto, sino que los recursos que se generan por utilidades se reinvierten en las actividades propias del club, que incluso se debe plantear ese plan de inversiones con esas utilidades. Y cuando hablamos ya de un tema empresarial, pues obviamente su vocación es del tema de gestión de recursos. Después, porque nadie monta una empresa, pues para no ganar plata, ¿cierto? Entonces ahí habría que tener la diferenciación entre esas dos, digamos, figuras. Cuando hablamos ya de asociaciones y corporaciones, recuerden que una asociación es porque tiene unos asociados y que tienen un fin común y que va a defender esos intereses. Sin embargo, también es una entidad sin ánimo de lucro. Y sin embargo, no quiere decir que pueda tener, vuelvo y digo, toda esa configuración de lo administrativo, desde lo financiero y desde el tema del mercadeo y todo esto, porque al fin va a necesitar gestionar recursos. En las asociaciones y las corporaciones normalmente entran es con un capital de afiliación que pues, tiene una disponibilidad de recursos, pero sin embargo, pues debe seguirse buscando la refinanciación. Si no, pues miren hoy la noticia que con el tema de la corporación Los Paisitas, ahorita buscan la nota por ahí, que está en un proceso bastante complejo. Pero entonces depende de la intencionalidad. Y entonces, pues, en muchas ocasiones hay gente que dice, no, monto la SAS y esa SAS le monto el club deportivo, pero que también es válido, pero digamos que pues primero tengo que decir la empresa que va a producir o que va a vender o qué va a hacer, porque en esa segmentación a un club, pues va a requerir una inversión de recursos iniciales para poder arrancar, ¿cierto? Entonces, sí. depende de la intencionalidad que se tenga frente a esa iniciativa. Si mi intencionalidad es el tema de promoción del deporte y todo esto, pues obviamente la estructura es el club. Pero si yo ya tengo un ámbito de generación de recursos y que sean para mí y que pues todo eso, pues totalmente valía el irme yo por el lado de lo empresarial. Ok. Y la otra pregunta es, eh, o sea, ¿qué de cierto hay eh, o qué influencia tienen en el marketing los colores de los logos? Sí, sí, sí. Hay una teoría O del color sea, en el mercadeo. Claro. para el mercadeo, o sea, ¿tiene un verdadero impacto o es solamente, digámoslo, manejo que hacen de pronto los diseñadores o algo así? Les voy a poner un ejemplo. Se supone que el rojo estimula la parte en el cerebro de la sed. Y se supone que el amarillo estimula la parte en el cerebro que regula el tema del hambre. Si ustedes se ponen a revisar, por ejemplo, en la línea de los pollos, la mayoría de ellos tienen el amarillo en sus logos. Miren McDonald's, miren varios, todos los que se refieren al tema de restaurantes y afines, y muchos de ellos utilizan el tema amarillo en sus logos símbolos.
Y efectivamente el rojo está asociado a la sed. Miren Coca-Cola, miren Pepsi, miren muchas bebidas tienen que colocar algo de rojo en sus logosímbolos o en sus estrategias de mercadeo. Y si es una realidad, por ahí muchos artículos, ustedes ahorita en Google puedes colocar eso y le salen qué significa el azul, qué significa el amarillo, qué significa el negro, qué significa el blanco, todo eso para mirar a la hora de la estructuración. Y vuelvo y digo que el logo simplemente es una parte de la estrategia de comunicación, o sea, es una pieza. Y cuando hablo de esa pieza, yo tengo que tener en cuenta uno, las aplicaciones, o sea, que se pueda reducir tan pequeño y se entienda que yo puedo aplicarlo en una tarjeta personal, por ejemplo, o en una hoja de papel como membrete, ¿cierto? O que cuando se expanda, pues no se vea tan, digamos, como monumental o monstruoso que se pierda el efecto de lo que se quiere dar. Entonces miren que son pequeños detallitos, las aplicaciones, cuando se utiliza en blanco, en negro. Entonces va a un tema de manual de imagen, en qué colores se pueden aplicar, porque les voy a poner simplemente un ejemplo. En 2015 fue el director deportivo de la marca Milo en Nestlé y nos invitaron a participar como patrocinadores de el ATP que se hizo de Claro, que patrocinó Claro como patrocinador principal en Bogotá, de tenis. Y todas las paredes eran rojas, porque pues, el patrocinador principal era Claro. Y el logo de Milo es verde y solamente se puede utilizar en verde. No permite su manual de imagen ninguna modificación. Y ustedes nunca van a ver el logo de Milo en otro color. Sin embargo, lo que se pedía era que los muros fueran verdes, pero por contrastes, en muchas ocasiones, por el logo de Milo se perdía la bola. Entonces, miren cómo también hay que jugar con el tema de la aplicabilidad de los colores y el logo símbolo que permita transferirse en varios colores, que sea monocromático, a pesar de que inicialmente sea en varios colores, pero que se pueda transferir a un blanco, a un negro o a otros colores pues, que a bien estimen. Digamos que ahí está la libertad y la creatividad de cada persona, pero digamos que sí tiene incidencia el tema de los colores en los temas de mercadeo, en los llamativos que son. Miren que no en vano en muchos de vóley playa se utilizan muchos colores fluorescentes, precisamente como herramienta de distracción del contrario. Muchos utilizan el verde, otros utilizan el naranja. Entonces se hace parte, vuelvo y digo, de comunicacional. O sea, ¿qué quiero decir yo con esa pieza? Y el logo hace parte del logo símbolo, hace parte de eso, diferenciando en que hay unos logos que son solamente imagen y hay otros que vienen acompañados por su leyenda o por su eslogan que siempre va acompañado. Gracias, Fernán, por la respuesta, muy clara. Okay. Muchísimas gracias. No, con gusto. Bueno, continuemos con esto. Entonces, el perfil de cliente y usuario es que precisamente yo tengo que hacer una caracterización de esas personas que pertenecen a compran mis productos y servicios. Aquí estamos hablando de mis servicios de instrucción, de mis campeonatos, de mis tipos de eventos que quiero hacer. ¿Y por qué lo digo? Es porque el deporte tiene esa capacidad que muchos otros sectores no tienen y es la segmentación de los mercados. Si yo quiero congregar, por ejemplo, estratos 5 y 6, yo sé que tengo que hacer un campeonato de tenis en un club social, o un torneo de golf, o un concurso de jet ski en Guatapé, o tengo que hacer polo a caballo, o tengo que hacer esto, ¿cierto? Vuelvo y digo, si yo fuera una marca. Pero si me interesa en otro tipo, si no a la masa, porque mi producto o servicio se vende en los estratos 1 o 2, pues tengo que encontrar deportes que se acomoden a ellos, el fútbol, el baloncesto callejero, o sea, como todas estas otras estrategias. Y eso permite el deporte, que casi que cada deporte tiene una caracterización de sus clientes y de sus usuarios. Y esa segmentación va de lo masculino a lo femenino, sus rangos de edad, muchas de esas características que yo tengo que conocer para que, vuelvo y digo, la función principal que tiene el mercadeo es el de unir las necesidades de nuestros clientes con nuestros productos y servicios. Esa es la función del mercadeo. Que eso posteriormente termine como consecuencia en un tema de comercialización y de generación de ingresos, dependerá de muchas cosas, pero vuelvo y digo que esa es la función del mercadeo. Y esa función es, vuelvo y digo, posicionamiento de marca, reposicionamiento de marca, ganar otros mercados, reconocimiento social,
pues de acuerdo al objetivo de cada una de esas estrategias, y que precisamente pues eso nos dará que el cliente y ese usuario pues lo tengamos muy bien identificado y de alguna manera le preguntemos qué necesita. Ejemplo, en voleibol de playa están las mejores piernas y las mejores nalgas, por ejemplo. ¿Me equivoco, Luis? Estoy hablando de lo femenino. Totalmente de acuerdo. Pues Ah, hablando ok. del femenino, ¿no? Sí, 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 claro, Ah, totalmente. Sin embargo, en ya lo para el masculino es lo masculino las mujeres atlético. dirán, No, en lo masculino sí, se ve más lo atlético, los abdómenes, pues otras partes del cuerpo, los hombros, todo esto que se potencian por debido a la práctica, ¿cierto? sí, Entonces, ¿cómo yo hago yo tengo mis niñas en el club, pero tengo unas mamás que les podría ofrecer desde lo estético, vuelvo y digo, sin perder de vista mi objetivo, pero yo sí puedo crear un producto o servicio en los cuales yo a través de los mismos métodos de entrenamiento que tengo para el voleibol playa, yo pudiera capturar a unas mamás que tienen como objetivo mejorar el tono muscular en las piernas y en la cadera. A través de simplemente no enseñarles a jugar voleibol de playa, sino cómo enseñarles yo a poder, a través de esos ejercicios, que ellos hagan una práctica de ejercicio de actividad física, pues que le pueda ofrecer un programa de 2 o 3 veces a la semana, pero que el objetivo esté claro y que sea desde el punto de vista estético, ¿cierto? Pero yo eso no lo voy a conocer, pues si no les pregunto y si no hago encuestas y si no hago flujo de información, que ahorita los tenemos a todos en un grupo de WhatsApp, tenemos las herramientas de poder hacer un formulario en Google, en Gmail, todas estas herramientas y simplemente preguntar. Pero no, nosotros lastimosamente, pues vuelvo y digo, desde el mercadeo no les preguntamos qué quieren para poder decir y juntar esas dos cosas, las necesidades de nuestro cliente con nuestros productos y servicios. Relacionado a esa pregunta que ahorita hacían, pues el tema de emprender e innovar. Pues emprender técnicamente es ya todo el proceso de ideación, todo el proceso de creatividad, el diseño de producto o servicio, el prototipado, y ese prototipado llevarlo ese prototipado involucra el del uso para ver cómo se comporta y posteriormente llevarlo a que eso sea vendible. Tiene ese objetivo de que sea vendible. Porque nadie paga por ideas, pagas por productos o servicios. ¿Listo? Entonces, y la innovación, digamos que sí es un proceso que se basa en otro tipo de herramientas que se pueden implementar para lograr el tema de ingresos de recursos, de posicionamiento de marca, de todo lo que involucra una estrategia de mercadeo. Entonces, me gusta hacer esa diferenciación porque en muchas ocasiones simplemente con innovar un producto o servicio, yo puedo generar un cambio sustancial en toda la estructura de mi organización, ¿cierto? Que tengo que analizar los temas de los contextos y cambios. Ejemplo, voy a ser exagerado y vuelvo y digo, es simplemente manera de ejemplo, pero yo no me voy a ir a vender vóley playa a un colegio católico. ¿Por qué? Pues porque obviamente en el contexto de un colegio católico, pues el tema del cuerpo tiene unas significaciones diferentes que normalmente van asociadas al tema del pecado. El pecado está en el cuerpo y si yo hago ejercicios en los cuales muestro tanto cuerpo y mejoro tanto el cuerpo, pues lo que estoy así potenciando es la posibilidad de pecado. Vuelvo y digo, estoy siendo exagerado. Simplemente de manera de ejemplo en que yo sí tengo que analizar a dónde voy a ir a vender mis productos y servicios. Si voy a ir a una empresa, entonces primero leerme su página web, cuáles son sus valores, cuáles son sus pensamiento estratégico, cómo yo desde mi club, desde mi producto, desde mi evento le ayudo a cumplir esos objetivos que ellos tienen, porque ahí voy a asegurar al menos que me escuchen, que es lo principal. No necesitas que lo escuchen, de ahí en adelante ya eso es el 40%, de ahí para adelante es una buena estrategia comercial y en los cuales ya son temas de cuánto pago y cuánto recibo. Pero yo creo que la mejor oportunidad que tienes es cuando uno llega y logra que lo escuchen y ellos se ven reflejados en esa propuesta que uno está haciendo. Y el tener en cuenta el tema de los cambios, porque en muchas ocasiones el mismo producto o servicio cambia, o mejor dicho, no cambia per se, sino que lo que cambia es lo que está alrededor. Miren, por ejemplo, el sistema de valores. Una acción de Ecopetrol hace 5 años valía 10.000 pesos. Con la rebaja del petróleo llegó hasta 1.500 y sigue siendo la misma acción.
sea, no cambia en su estructura, pero el contexto que hay alrededor, pues es lo que hace que eso signifique de manera diferente. Entonces, por eso, no es lo mismo un club una escuela de formación deportiva, cuando yo la enfoco, por ejemplo, para adultos mayores, o cuando la enfoco para niños, o cuando la enfoco para adultos. En muchas ocasiones, la necesidad de los niños nosotros es formarlos, que aprendan técnicamente. En muchas ocasiones, los adultos lo que quieren es simplemente competir, entrenar un poquito y jugar, no más. Pero nosotros seguimos insistiendo en que ellos tienen que entrenar, es que sí, pero a veces pongamos como en la balanza y bueno, enseñémosles un poco, pero también démosle lo que ellos quieren, que es disfrutar de la cancha de playa y jugar, así se equivoquen, así se rían, así, pues al fin y al cabo ellos por eso están pagando. Y cuando menciono a los adultos mayores es que porque siempre hemos asociado procesos de formación con edades escolares y yo pienso, y he sostenido durante mucho tiempo, es que yo le puedo enseñar a un adulto mayor a jugar voleibol, yo le puedo enseñar tenis, le puedo enseñar cualquier deporte. Y para mí eso es formar, porque le estoy enseñando una nueva técnica, un nuevo conocimiento. Ya que el nivel sea otro cuento, pues vaya y venga. Pero para mí esos procesos formativos no diferencian ese tema de edades, ¿cierto? Cobra relevancia es porque en la edad escolar tienen un tema de aprendizaje motor mucho más significativo, están en esa construcción de desarrollo de habilidades motrices, de las capacidades condicionales, de todos estos otros contextos, pero digamos que yo creo que uno puede enseñarle en todas las etapas de la vida y llamarse proceso de formación. Y eso nos amplía el panorama pues de públicos objetivos que podemos hacer. Y la gran pregunta pues que llegamos entonces es si sabemos qué hacemos. Después de todo este análisis y todo eso, uno como que llega a este punto porque pues este es el resultado de reflexiones que yo he hecho y que hemos hecho de manera conjunta con otros gestores y con entrenadores. Y entonces, bueno, entonces si sabemos qué hacemos o nosotros simplemente lo que hacemos es entrenar. ¿Y eso hará parte de algo más grande, de una estrategia más grande? ¿O eso tendrá una intencionalidad hacia algo? ¿Eso estará amarrado a la misión, a los valores? Pero normalmente no lo hacemos porque el día a día nos lleva al hacer, al hacer, al hacer. O sea, planear, hacer, planear, hacer, planear, hacer. En ocasiones involucramos el evaluar y en otras ocasiones pues involucramos otro tipo de procesos, pero digamos que es una reflexión que les dejo de tarea y es, bueno, listo, después con todo esto, entonces sí sabemos qué hacemos para hacer esa definición de productos y servicios. Y puede que en muchos de ustedes la respuesta sí, yo sé qué hago y efectivamente si ya está confirmado, pues súper bien. Digamos que es un paso muy importante. ¿Qué innovar en el deporte? Pues es otra gran pregunta y hay muchos. Como les mencionaba yo ahorita, normalmente todos los cambios en el deporte no vienen desde lo técnico en un 70%, sino que vienen desde la estructura de los temas de mercadeo. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita del VAR, la implementación del VAR en el fútbol ya estaba medio el impacto que iba a generar. Porque efectivamente, a pesar de que usted vaya a un partido y vea 5 goles, eso no va a reflejar el resultado. Que incluso genera expectativa, genera angustia, porque ya no es simplemente que fue gol, sino el de la revisión. Todos esos efectos en lo psicosocial de las personas, de los espectadores, tienen esa intencionalidad. Cuando en el Super Bowl, el entretiempo, que normalmente dura 15 minutos, pero en el Super Bowl dura 30 minutos. O sea, miren que toda la estrategia de mercadeo modifica lo técnico. Entonces, de alguna manera, pues ellos han encontrado las formas que innovando en algunos tipos de situaciones, en cambios pequeños en tecnología, si quieren ver temas de la significancia de que una cosa pequeña, el efecto que tiene, los invito a que vean en Netflix la serie que hay de Fórmula 1 y se darán cuenta de muchos aspectos de lo que les estoy hablando, de la importancia de la imagen, de la inversión, de para qué es que pido yo el dinero, de que cómo los equipos de las últimas posiciones tienen que hacer gestión para lograr patrocinios millonarios, que lastimosamente, como siempre lo he dicho aquí en el deporte, nosotros basamos nuestra estrategia de mercadeo en el logro deportivo y no en la asociación o en ese engagement, en esa relación sentimental que tenemos con el deporte. Y por eso ustedes ven en Inglaterra que
el que va de último en la liga inglesa, le ven el promedio de asistencia y lleva 50, 45 mil espectadores, porque lo que aman es el club, no su rendimiento deportivo. Mientras que aquí en Colombia, pues vayan y miren la tabla de posiciones y miren los partidos de los que van de últimos. A ver si llegan a 1000, de los cuales 1500 son boletas regaladas. Entonces, ojo con ese, a veces que nosotros asociamos mucho en el deporte al logro deportivo, que es importante porque la competencia hace parte del deporte, pero no el del logro deportivo, porque si el logro deportivo no está, entonces yo pierdo ese enganche que tengo con las personas. Aquí les voy a mostrar simplemente algunas posibilidades. Lo mencionaba ahorita, se pueden innovar en servicios de entrenamiento, sí. Entrenamientos ejecutivos, más cortos, más intensos, más para las personas que solamente tienen el tiempo a mediodía para entrenar en el horario de almuerzo. Simplemente eventos no federados o no oficiales. Estoy diciendo que nosotros podemos hacer modificaciones para nuestros eventos, el de jugar voliplaya 4x4, mixto, en el que tengan que jugar uno infantil como requisito, en el que y podemos estructurar y multiplicamos el efecto o el impacto sobre unas determinadas poblaciones. Entonces, y utilizar el deporte como medio, el de cómo yo a través del voliplaya puedo fomentar, por ejemplo, el tema empresarial, ¿cierto? El de trabajo en equipo. El voleibol es sumamente efectivo desde esa perspectiva de cómo tengo que trabajar yo en equipo, porque yo necesito al otro. Yo solo no puedo jugar, o sea, yo toco una vez el balón y yo ya necesito a otro. Entonces, miren cómo yo articulo eso, la estrategia de precisamente de cómo yo ofrecerle a empresas el tema de montar una estructura acompañada de otro profesional que tenga una visión más organizacional y montarles un taller vivencial de voleibol de playa, en los cuales a mí no me interesa, vuelvo y digo, es que aprendan a jugar voleibol perfectamente, sino que desarrollen las competencias del trabajo en equipo a través de un medio como lo podría ser el voleibol de playa, en un ambiente agradable, en un ambiente que es festivo, que yo le puedo poner música, que miren la diferencia del voleibol piso que tiene el voleibol de playa. Yo puedo poner música, es chévere, es relajado, o sea, todo el mundo es parche, es bien. Entonces, pues es como yo vuelvo eso una plataforma para otros. Desde esta perspectiva, ¿a quién le gusta el café? A mí un pocón. Sí, pero ¿te gusta? A Sí, mí claro, me peguen el gusta. ¿Y cuál te gusta? Me gusta mucho el capuchino. Efectivamente. Pues resulta que todo esto, esto fue una enseñanza de Eduardo Prieto, que estaba por ahí conectado en una conversación tomando café, y en los cuales efectivamente los italianos pues no eran los mejores productores de café, pero ellos dijeron, les vamos a enseñar a tomar café al mundo. Y a partir de ahí empezaron el tema de la preparación. Y usted va a cualquier parte del mundo y todo el mundo sabe que es un cappuccino, que es un expreso, que es un latte. Y efectivamente nos metieron a todos en esa dinámica. Y después de eso dijeron, listo, quieren prepararlo como nosotros, les vendemos las máquinas. Y si van a Starbucks, van a Juan Valdez o a cualquier otra de estas grandes cadenas de café, pues todas las mejores máquinas son de marcas italianas. Entonces miren que ellos a partir de, no tenían la base del producto o servicio, pero dijeron el de cómo se hace, ¿cierto? Entonces uno dice, pues obviamente que le cambien el panorama y dice, ay, pero es que efectivamente yo no tendría que construir algo, sino que podría modificarlo o innovar sobre un proceso para presentarlo de alguna otra manera. Otro ejemplo es el tema de la Ruta Colombia, frente al tema de lo que hicieron es, hay una cantidad de ciclistas que lo que quieren es montar, pero aficionadamente. O sea, a mí no me interesa llegar de primero. Yo lo que quiero es montar en bicicleta, disfrutar el paisaje y conversar con los amigos. Hey, que vos tenés bicicleta, hey, mano, vamos a montar. Y resulta que el ciclismo se volvió el nuevo golf. Los grandes negocios en Colombia y muy específicamente de Antioquia, o sea, el grupo empresarial antioqueño hace sus negocios montando en bicicleta. Formaron unos grupos y salen a montar los domingos en semana y ahí es que hacen las conversaciones que antes se hacían jugando golf. Entonces, esta gente de la Ruta Colombia se dieron cuenta y dijeron, pues a ver, el ciclismo es decir, del punto A al punto B. Hay gente que quiere montar y que no quiere llegar de primero, sino que montar y simplemente ofrezcámosle las garantías, la logística, toda la estructura de mercado de la camiseta, del termo,
del número, de la vivencia, de la música, del carro taller, de todo esto que va asociado a esto, para que se sientan en una experiencia y vayan del punto A al punto B. Pues vale 400.000 pesos la inscripción y logran entre 3.000 y 3.500 inscritos en cada una de estas versiones. Entonces uno dice, efectivamente hay gente que sí como que le saca el ratico a pensarle al cuento, ¿cierto? Unas frases pues que terminan dándole sentido o que uno les encuentra sentido cuando lo empieza desde esto, porque a veces cuando uno la lee, pues simplemente así, claro, es muy fácil decirlo, pero digamos que precisamente lo que nos falta a nosotros es sentarnos a pensar, sentarnos a planear y llevarlo a la realidad. Así se empiece por algo muy pequeño, pues tenemos que hacerlo. Y precisamente cuando hacemos esos rastreos de situaciones, a veces nos vemos en situaciones de necesidad, en nuestros contextos, en que no tenemos mucha comunicación, pues precisamente no sabemos que eso alguien lo hizo y no le salió. Y a nosotros puede que no salga, porque el contexto, los tiempos, los recursos pueden ser totalmente diferentes. Y hay que ser creativos, definitivamente. Si eso no existiera, nosotros en este momento no podríamos estar hablando así. O sea, piensen en eso, que simplemente si a alguien no se le hubiera ocurrido el de generar una plataforma en que yo pudiera estar hablando, me vieran por video y a la vez presentándoles algo en PowerPoint, pues imagínense, simplemente aplíquenlo al deporte y piénsenlo desde esa perspectiva a ver qué puede ocurrir. Quien hace puede equivocarse y quien nada hace ya está equivocado. Sí, el de sentarnos a esperar que otros hagan, tenemos dos riesgos. Uno, que pues no pase nada, o dos, que el que lo haga, pues puede que le vaya muy bien y nosotros nos quedemos igual viendo que le fue muy bien. Entonces tenemos que animarnos desde esta perspectiva. Y la mejor frase que puedo compartirles es esto, que el éxito ni siquiera es de ideas brillantes o decisiones valientes, sino una atención fanática al detalle de las cosas. Digamos que solucionamos los componentes técnicos a veces en los campeonatos, pero como lo decía Luis al principio y me pareció fabuloso que empezara por ahí, lo técnico ya puede que esté solucionado, los deportistas saben qué tienen que hacer, los jueces saben qué tienen que hacer, los logísticos saben qué tienen que hacer, ahora yo podría preocuparme por otros detalles como que la compra de la boleta, el tema de mi asiento, detalles pequeños. En los eventos de vóley playa, muchas veces que he podido ingresar, nos encontramos con graderías de metal en partidos a las 12 del día con 38 grados, donde no se puede sentar uno. Y eso para mí es un detalle que a mí me condiciona el de yo querer ir a ver vóley playa. Así el partido sea a lo mejor a las 2 de la tarde, porque yo no me voy a ir a sentar en una lata caliente. ¿Me entienden? Me hago entender del punto del detalle. Esos otros detallitos que digamos que ya lo técnico cuando está solucionado tengo que empezar a pensar. ¿Dónde va ubicado el logo en la camiseta? ¿Dónde puedo gestionar reuniones? ¿Cómo articular un producto o servicio? Miles de cosas que es lo que hacen que una propuesta desde el punto de vista del mercadeo pueda ser altamente efectiva y que pueda ser lograble el tema de la gestión de los recursos, que al fin y al cabo es uno de los objetivos para poder hacer yo lo que tengo, que pues esa es la definición de patrocinio deportivo. Gestionar recursos, donde yo te entrego a mi patrocinador una visibilidad de marca, unas posibilidades de poner tu marca en ciertos lugares de manera masiva, que tienen un impacto masivo y que atienden al poder de convocatoria que tiene el deporte. Y yo recibo unos recursos por parte tuya que me ayudan a ejecutar lo que yo tengo que hacer, como lo es el deporte. Es útil, es factible, pero que sea comercial. Ahora no, porque el aterrizo, es porque a veces nos vamos a las cosas muy voladas, pero yo creo que eso también hace parte de esa ideación, pero que también sea tan loca la idea, pero que le encuentre su lado comercial. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en Medellín, esa de Color Run, que es una carrera atlética de 10K en las cuales la gente se pasa tirándose anilina de color. Hay otra que es cada 3 kilómetros hay una banda de rock. Y entonces dice uno, pero al fin las carreras atléticas no era para correr. Pues sí, efectivamente, pero nunca nadie dijo que tenía que ser el énfasis en llegar de primeros. ¿Y qué pasa si yo me disfruto esos 10 kilómetros? Y a la gente paga es por eso, y paga de manera más masiva que por un tema de competencia. Y eso es, de alguna manera, otra reflexión que se puede dejar ahí. Lo que les decía ahorita, una idea de que vale de nada, a menos que se convierta en algo significativo, o sea, en una experiencia, en un producto, en un servicio. Y yo sé que
pues el tema de la experiencia está muy refrita, pero si ustedes ven las estrategias de las grandes marcas en el mundo, convirtieron sus almacenes en centros de experiencia. ¿Qué son esos centros de experiencia? Es donde yo puedo ir, en el caso, por ejemplo, de los teléfonos móviles, yo puedo ir allá y encuentro uno, el que me gusta, lo toco, lo cacharreo, le pongo aplicaciones, o sea, miro cómo funciona, el tamaño, la calidad de la pantalla, o sea, eso es precisamente, entonces, ¿cómo eso se transfiere al deporte? Precisamente en cómo vuelvo yo mi escenario deportivo, mi entrenamiento y todo esto con una experiencia educativa. Cómo yo, por ejemplo, podría hacer tour de instituciones educativas que vayan y conozcan mi club para mostrarles los bondades que pueda tener el deporte. O sea, miles de cosas que se podrían hacer, pero vuelvo y digo, eso hace parte de esos procesos de ideación y creativos que tenemos que empezar a desarrollar mucho más en el deporte colombiano. Y cuando ya hay alguien, encontramos personas que también tienen esos conocimientos, tienen eso, pues es que los escuchemos, en verdad les pongamos atención y que les ayudemos a poder aplicarlo. Pues porque a veces vuelvo con la frase anterior, pues se quedan en ideas, pero bueno, vamos a ensayarlo y eso hace parte del aprendizaje, la práctica. Si nosotros no lo ensayamos y sabemos en qué aciertos tenemos y qué errores podamos tener para mejorarlos, pues no. En algún momento a alguien se le ocurrió el de ofrecer entrenamiento, la primera escuela de formación deportiva se le ocurrió a alguien una primera vez. Y a partir de eso, al día de hoy puede que haya cambiado muchísimo, pero alguien tuvo que hacerlo por primera vez. Esto es se supone que este círculo que rojo que ven en el centro es esa zona de probabilidad de éxito, porque eso es muy difícil asegurarlo. De hecho, por ejemplo, el tema del mercadeo es un tema de medio y no de fin. Y es porque, uno, nosotros tenemos algo que ya es ganadorcísimo y es la motivación, es la pasión que tenemos por el tema del deporte. A nosotros en muchas ocasiones lo financiero o el dinero no nos importa tanto porque tenemos esos factores tan altos de motivación. Hay profesores que no cobran y entrenan niños, viajan, les dan los pasajes, les dan agua, y hacen una cantidad de cosas precisamente por esos factores de motivación que tienen frente al tema de trabajar en estos procesos deportivos. El de lo que les decía yo ahorita, conocer ese usuario que quiero para mi club, que quiero para que me entregue sus recursos a partir de que recibe un muy buen producto o servicio y un análisis muy juicioso de lo que es el contexto con esas articulaciones que tienen entre los tres. Ya la pregunta, ¿son ustedes creativos e innovadores? Esas se las dejo también de tarea. Es eso. Aquí simplemente pues voy a hacer una reflexión y simplemente para decirles con esta pregunta qué es deporte, y aquí bueno, digamos qué es deporte y cada uno pues lo enfocará en el tema de voleibol de playa, pero digamos que hay eso, el deporte profesional, y ojo que no siempre deporte profesional es deporte de alto rendimiento. En muchas ocasiones van a encontrar que hay deportes en los que se pagan, porque esa es la concepción desde lo jurídico, que le paguen por un trabajo, por un desempeño deportivo, y miren que por eso se regulan muchos de los contratos, o sea que uno no hace, en el caso de la NBA no hacen contratos grupales, sino por cada jugador y de acuerdo a la importancia o el desempeño deportivo de este jugador son sus ingresos, pero sin embargo es simplemente que esto es una opción. Miren esto otro, el tema de los juegos electrónicos, el Wii, todo este tema de otras posibilidades de deporte. Entonces, ¿cómo yo articulo a ese amigo que sabe de juegos electrónicos y eso, y le pido que me ayude a articular eso con mi estrategia asociada al voleibol de playa? ¿Cómo yo hago atractivo el tema de mis campeonatos para que la gente quiera verlo? ¿Cómo hago yo para que eso se devuelva tan masivo para que después logremos una transmisión por streaming de los campeonatos? ¿Cómo yo hago mis propias transmisiones de streaming que ya Facebook me lo permite de alguna manera a través de mi perfil? Miles de cosas que podemos ir analizando, ¿cierto? Entonces el tema de las categorías, de los niños, si es mixto, si es eso, el tema del juzgamiento, miles de innovaciones que se pudieran aplicar. O sea, cómo yo podría jugar, por ejemplo, en algunas ocasiones hacer un evento para niños en niveles formativos en los cuales, por ejemplo, no tuviera juzgamiento, como que fuera autorregulado. Y no quiero decir que no sea necesario ni dejar sin empleo el tema de los jueces, sino que simplemente como herramienta el de poder trabajar con este tipo de herramientas pedagógicas y metodológicas.
volvemos al tema de la edad, que es bastante importante. Pensar en el tema de espectáculo. Todo el mundo, nosotros le criticamos a esto toda la fantasía y la pantomima y todo eso, pero vayan, miren cifras y datos de lo que mueve la lucha libre en México y en Estados Unidos para que se den cuenta que volvemos a la misma pregunta, si es mejor tener la plata o la razón. Entonces, que consideren el deporte como, no como un concepto abierto y no que es cerrado y estático, que nosotros lo tendremos que volver así en el momento que entramos en los sistemas federados o de competencias o de algún otro tipo de situaciones que así lo meriten, pero mientras tanto yo tengo que pensar desde otras perspectivas, ¿cierto? Entonces, cómo eso se vuelve una herramienta para mejoramiento de la salud desde el punto de vista estético, cómo lo vuelvo recreativo, cómo efectivamente ofrezco la competencia, pero qué tipo de competencia, ¿cierto? Cómo involucro las barras, por ejemplo, de los equipos dentro de los puntajes. O sea, si el equipo, la pareja que mejor barra tenga, le doy un punto más dentro del campeonato a nivel recreativo. Entonces, miren que eso va generando otro tipo de dinámicas, ¿cierto? Y obviamente como relación social, el de cómo yo vuelvo a... que es otro de los fines que tiene el deporte, el tema de la integración y relación social, el de cómo yo, aparte que ofrezco el entrenamiento, ofrezco los jueves de ir a comer pizza y ofrezco el viernes de ir a tomar un helado, ofrezco el transporte, miles de cosas que podría estar yo asociado a este tipo de cosas. La sociedad cambia, yo sé que muchos de nosotros nacimos en otras épocas y para nosotros las figuras o las referencias eran unas, pero tenemos que también aprender que hoy son otras, que a veces no nos gustan las dinámicas que tienen, ni cómo se comportan, ni cómo, pero tenemos que aprender también a manejarlas. Y que con esas dinámicas pues también cambia el deporte, ¿cierto? Ahí el mejor ejemplo, como se corría en una bicicleta hace 40, 50 años y miren pues la evolución que ha tenido todo este tema de la implementación, que puede ser también una fuente de ingreso, el de vender todos los aditamentos, implementos deportivos o de vestimenta que pueda tener nuestro deporte. Y que desde el prima empresarial y asociado a lo que estamos hablando hoy, que es el mercadeo, pues que obviamente es negocio. ¿Por qué es negocio? Porque ha sido comprobado que los ejercicios bien planeados generan utilidades. Que nos toca aprender herramientas desde lo administrativo. Sí, y como siempre le he dicho, si usted es bueno en lo que hace, va a tener que aprender de administración. Si usted es buen entrenador, después va a terminar de presidente del club. ¿Qué le va a tocar aprender? Administración. Si usted se va por los gimnasios, si usted es buen entrenador, va a terminar de coordinador de área y después va a terminar de coordinador de una de las sedes de estas cadenas de gimnasios. ¿Qué le va a tocar aprender? Administración. Si se va por el lado del entrenamiento de la educación física escolar, pues va a ser muy bueno, va a terminar de coordinador de área y va a terminar muy seguramente de coordinador de disciplina y muchas ocasiones de rector. Y si termina de rector, le toca aprender administración. Entonces, por cualquier línea, digamos que tenemos que ir pensando en ese plan de formación, que aquí vamos a hablar enseguida más adelante de ello. Y que siempre que hablemos de deporte e innovación en términos de empresa, pues nos interesan estos dos conceptos. Cambio que genera valor para el cliente. ¿Cierto? Entonces esas dos palabras, cambio pero que genera valor, tienen que ser muy importantes, pero siempre pensando en, vuelvo y digo, en nuestros usuarios y nuestros clientes. Así sea, vuelvo y digo, desde lo deportivo, sea desde el tema de negocio, desde cualquier tema, pero yo creo que la verdadera importancia que ofrece este tema es el de agregar valor, ¿cierto? Las claves infinitas para innovar y asociarse, pues, porque creo que esa es la idea importante hoy, es en ese rediseño de producto-servicio como herramienta del mercadeo. Son estas cuatro. Primero, la formación, la actualización de conocimiento constante. Miren hoy la cantidad de oferta que hay para aprender en gratis. Antes esto no existía, antes para usted buscar algo tenía que ir a meterse en una biblioteca y buscar 3 o 4 libros. Y eso, si ese libro no estaba, le tocaba irse para otra biblioteca. Ahorita estamos a un clic de buscar información y de inscribirnos en una cantidad de cursos que nos pueden aportar. 2, gestión del conocimiento y el compartir conocimiento y el saber quién sabe. Y aquí va a tocar un tema muy complejo y es algo que nos ocurre a todos en el sector deporte y es el tema de los egos. Porque nosotros a veces creemos que el asistir a una capacitación de otro, estamos de alguna manera mostrando debilidad.
Aquí muchos entrenadores no van a un curso de capacitación con otro porque tienen argumentos como que, pues yo sé que me va a enseñar a mí si yo le gano cada 8 días, pero puede que él sepa mucho de fisiología del ejercicio, de anatomía, de prevención de lesiones, de una cantidad de cosas, que obviamente el rendimiento deportivo depende de otras dos personas que están jugando en la cancha, pero puede que tenga una cantidad de conocimiento y que si yo lo tenga, pues tenga esa disposición de cambiarlo, de cambiar, yo te enseño y tú me enseñas. Y eso hace parte de una estructura de gestión del conocimiento. El tercer punto es el tema de la vigilancia, el tema de estudios de mercado, qué es lo que se está actualizando, qué están haciendo en Inglaterra, qué están haciendo. O sea, miren que ahorita usted puede ir a cualquier parte del mundo a buscar qué es lo que se está yendo allá. Pero como lo hablaba esta mañana también con Eduardo, una de nuestras principales barreras es el inglés. Entonces a nosotros nos toca esperar que todo nos lo traduzcan al español. Y debe ser de alguna manera articulado al punto uno de la formación, el cómo yo empiezo a generar unas competencias al menos de lectura y de comprensión lectora en otra segunda lengua para mantenerme aún más actualizado. Entonces ese tema del estudio de mercado y ver qué están haciendo en otros países, pues me ayuda a servir como referencia para ver si aplica, si esto no aplica, si lo puedo hacer, cómo puedo llegar a hacerlo. Y miren, en el tema del Open Innovation es colaborar con otros, el de cómo yo puedo hacer de alguna manera estos grupos de estudio, donde vamos a reunirnos los 8 o 10 profesores que trabajamos formación deportiva del pasador en mujeres, en edades entre los 10 y los 12 años, y sentémonos y es que yo hago esto. Yo en los entrenamientos hago esto y con esto me mejora esto, pero no le he podido mejorar estas otras cosas. Y por allá sale otro profe que dice, ve, pero eso yo lo soluciono así, 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 pero yo tenía la deficiencia que vos tenías. Y, pero es que miren, yo lo hago diferente a ustedes dos, yo lo hago así, así, así. Cuando vos decís, pero es que así se ahorran un poco de tiempo, de repeticiones, de casos. Entonces, mire que ese Open Innovation y el de colaborar con otros, pues tiene unas funciones dentro de esa estructura y que miren que ninguna de ellas son de mayor costo. ¿O sí? Pues creo que no. Pues que uno dijera que necesito grandes sumas de dinero para implementar cualquiera de estas tres cosas, pues no lo veo así. Pues obviamente ya cuando hablo de formación en un nivel más especializado y de mayor alto de complejidad, pues efectivamente puede ser costoso, pero yo creo que pues hay diferentes herramientas y cómo llegar allá. Este se los quería mostrar es porque nosotros en la Universidad de Antioquia diseñamos, a partir de las vacaciones recreativas que teníamos, nos articulamos con la Escuela de Nutrición y Dietética y con la Escuela de Idiomas de la universidad. Y diseñamos unas vacaciones recreativas en las cuales aprendieran de hábitos y estilos de vida saludable, ¿cierto? Todos tienen la cámara apagada y el sonido apagado. Y mira la foto de él. Efectivamente. Entonces, lo que quiere decir es HEY, es precisamente Health Experience for You, donde los niños van y aparte de que se recrean con actividades propias de la educación física, de la recreación y el deporte, también tienen experiencias frente a los temas de hábitos de la alimentación, de comprender qué son las proteínas, las vitaminas, cuál es su importancia para que crezcan, o sea, como todo eso, pero todo de manera didáctica y metodológica. Y además se les hace un tema de incorporación del inglés, no desde la perspectiva de que van a aprender gramática y todo eso, sino el de, por ejemplo, es que vamos a jugar fútbol, de cómo son los elementos en inglés para jugar fútbol, si vamos a jugar baloncesto, si vamos a la piscina, si vamos a una caminata, entonces cómo se va introduciendo en esos temas la inmersión en una segunda lengua o en un segundo idioma, como esta mañana discutíamos con Eduardo. Pues no, ya muchas gracias por su atención y mientras Luis pues como que lee las otras preguntas que puedan haber, ahí les dejo mis contactos. A través del Facebook yo hago todo el tema de mis relaciones, digamos, profesionales y pues ahí les comparto mi número en caso tal de que lo quieran. No puedo contestar siempre, pero a través del WhatsApp trato de contestarlo lo más ágil posible. ¿Listo, don Luis? Hombre, Fernando, muchísimas gracias por tan excelente charla y donde pudimos aprender todos a través pues, de tu conocimiento y tu muy buena oratoria, pues. Hay unas preguntitas en el chat, ¿sí? La primera
que preguntan acá es, ¿cómo se lee un logo o un símbolo? ¿Cómo se lee? O sea, tú lo ves y me imagino que a eso se refiere. De todas maneras, si eso lo pregunta Carlos Yepes. Carlos, si quieres, enciende el micrófono y le hace la pregunta más concreta. Por ejemplo, o sea, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es mi logo? ¿Sí? O sea, No, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Le falta color? Yo puedo opinar. ¿Cómo es la vuelta? Pues, mm, a ver, ¿qué quieren opinarle? Vea, por ahí alguien dijo que quería opinarle que cómo le parecía el logo. Eh, no más que opinar, Fernando Eduardo Ah, Prieto. hola Eh, Eduardo. Prometo ser decente y explicar, porque de pronto estoy de metido acá, pero tú sabes de dónde provengo yo. Sí, Básicamente, en marketing debemos tener varias cosas. En primer lugar, decirles que yo no soy experto en marketing, pero lo sufro todos los días porque estoy rodeado de gente experta en marketing. Entonces algo se pega. Yo también soy educador físico. El primer punto de mercadeo, para responder lo de tu logo, desde mi punto de vista, de lo que me han golpeado para aprender de mis logos, es que el marketing tiene un problema, dura 24 horas. O sea, ¿qué significa 24 horas? Que cuando se habla de logos no se puede colocar el corazón y es porque me recuerda tal cosa. Los logos cumplen, aparte de hoy, más que una identidad, cumplen un propósito de inmediato quién es. Los logos actuales tienen que ser lo más simple posibles, alejado de figuras humanas, que es lo que nos mata a los del área deportiva. Colocas un balón de fútbol porque el equipo es de fútbol. Y el día que te conviertas como el Real Madrid, que no es fútbol, sino que tiene clubes distintos, funciona de manera distinta. Entonces, más que eso lo mejor del mundo es asesorarse de alguien que sepa de mercadeo y que no sepa de deporte. Suena extrañísimo, porque como no está untado, tiene una visión más clara de cómo se hace un logo o cómo se presenta una imagen de marca. muchas gracias Eduardo. Incluso porque lo ok, que primero uno gracias. construye, no, uno lo primero que construye es un concepto y después del concepto lo lleva a una imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el swoosh. ¿Saben qué es un swoosh? No. Swoosh es Reloj. el chulito de Nike. Nike, El chulito de Nike. Nike. El Swatch. Swoosh, exactamente así Entendí. se llama, para que ya descresten por ahí. El swoosh es precisamente la representación de la diosa alada Nike, y se supone que esa es una de las alas. ¿Qué es lo que pretendía bajo ese concepto? Es que al ponerte los tenis representa el concepto de precisamente volar, no el de volar hacia el cielo, el de volar en las metas, en el de avanzar, en el de todo este tema. Entonces, Levitar. pues ya ahí sí, ya cada quien con su ego, Flotar. pero no, me refiero a que precisamente uno construye un concepto y que después, como lo decía Eduardo, alguien le interprete ese concepto y se lo lleve a un tema de imagen. Entonces, precisamente la significancia de tu logo, pues tendríamos que conocer qué significa todo eso, ¿cierto? O sea, qué significan que sean 4, que sean en negro, qué significa cada rombo. Entonces, es eso. Entonces, es precisamente uno construye primero un concepto y después se lo lleva a una imagen. Y esa imagen, como les decía, tendrá una significancia en que después de esa imagen, en qué colores y todo esto que había estado hablando Eduardo, el efecto, pensarlo a futuro, en si se aplica grande, pequeño, en una valla, en una camiseta, en una gorra, en miles de cosas. 5 minutos, don Luis. Ok. Bueno, por aquí, aquí dice Sebastián Gamboa. La Si fácil. quieres, pues, si quieres, prende el micrófono, enciende el micrófono y puedes hacer la pregunta. Aquí dice que cómo hacer un club deportivo en Colombia, o sea, cómo hacer que un club de Colombia se vuelva rentable. ¿Y Sí, cuál sería el primer paso que usted haría para hacer que el club se vuelva así, se sí, vuelva bueno, rentable? buenas tardes para todos. Mi Hola, pregunta Sebastián. es que en Colombia la mayoría de clubes no funcionan como empresa, sino funcionan de manera informal. Entonces, a partir de esto, ¿cuál sería el primer paso que el profe daría para que un club se vuelva rentable?
Si me hablas de rentabilidad, estamos hablando de temas financieros. Entonces, digamos que precisamente es cómo hacer la estructuración de los costos e ingresos del club y eso pues, es proceso administrativo, pero sin embargo, precisamente de lo que se trata a solucionar es al menos el de cubrir y superar esas necesidades de ingresos que tiene un club deportivo. ¿Qué son ese análisis de costos? Es horas profesor, temas administrativos, espacios, implementación. Nosotros no planeamos la renovación de la implementación, sino que nosotros simplemente esperamos a que se acabe el balón para volver a comprar otro, pero sabemos que desde hace mucho tiempo ese balón debió haberse reemplazado para una correcta técnica, ¿cierto? Entonces, ese análisis de la estructura de costos pues, nos ayudará a visualizar precisamente para definir lo que decíamos ahorita, el tema de los valores adecuados necesarios, el número de personas que se necesitarían para cubrir esos costos y obviamente el tema de posibilidades y recursos disponibles para poder en funcionamiento toda esa gestión. Pues porque yo puedo decir que puedo necesitar 10 millones de pesos, pero yo nada más tengo una cancha una vez por semana, entonces pues se vería muy limitada. Entonces yo creo que es un análisis de la estructura administrativa de ese análisis de los costos que tengo, de esos costos fijos, cuáles puedo tercerizar, cuáles puedo invertir, pero que me agreguen valor. Voy a poner un ejemplo. Hay plataformas de gestión de información por las cuales hay inscripciones que te valen a ti 3.000 pesos por niño, pero te agregan toda la inscripción, el pago por plataforma, o sea, todo el pago electrónico, el seguimiento de que los profesores suban los planes de entrenamiento, al final te entregan una evaluación con base en lo que se alimente de ese sistema de información. Y eso vale 3.000 pesos por niño. Entonces eso, por ejemplo, es una inversión que uno diría, vale la pena meterlo dentro de la estructura de costos, pero que mejoraría mucho la calidad del servicio. Entonces yo pensaría que lo primero es ese análisis y esa reunión entre todos los involucrados para hacer esos análisis, priorizar cuáles son los más necesarios y cuáles se pueden ir haciendo paulatinamente. Y es casi que estructurar es un plan de negocio. Arrancaría por ahí. Si me vuelvo y digo enfocando tu pregunta, Sebastián, desde el punto de vista de hacerlo rentable. Sí, bueno, esta pregunta, pues quería llegar a este punto porque quería hacer la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que debe haber una reforma de la ley 181 de tal manera que los clubes, ligas, federaciones sigan unos lineamientos que los vuelva más comerciales, que se vaya a punto más de negocio? Ay, ay, ay. ¿Quiere la verdad o cuál? No, la verdad, la verdad. Miren, a pesar de todo, si ustedes hacen un tema de derecho comparado con diferentes países, la ley 181 es buena. Vuelvo y digo desde la ley, porque tiene una concepción de estructura y de sistema. Si ustedes se van a Estados Unidos, allá no van a encontrar nada de lo social comunitario. Si se van a Argentina, tampoco. Si se van a Ecuador, creo que es intermedia, tiene por ahí unos visos desde lo social comunitario, pero es más que toda la estructura federal la fuerte, y si no sumar, ahorita nos complementa, que está por ahí. Pero, sin embargo, aquí hay un pensamiento de que como está incluida dentro de la estructura de la Constitución, y esa ley 181 es la que le posibilita, a mí me parece que hay que hacer reformas, efectivamente, porque es una ley vieja y ya han cambiado los contextos, o sea, hay que actualizarla. Mi gran miedo, mi gran susto con esa visión que se podría proponer desde que se pudieran volver negocios es que si todos los comités ejecutivos son ad honorem y se supone que no reciben ingresos, que también hay una concepción errada en que se pueden generar comisiones de éxito por gestión. O sea, yo no veo por qué y no he podido encontrar la limitante de que un presidente lleva 100 millones de patrocinio a una liga, se pueda tener una comisión de 10 millones. Pero después de llevar 90 a la liga o de llevar 10 millones al club, o sea, me refiero a que eso no está prohibido en ningún lado. Pero sí vamos, que quede muy claro y que con la transparencia totalmente adecuada. Entonces, si así funciona el tema, y por eso arranqué con la ética como primera diapositiva, tenemos estos problemas de corrupción, de que vemos que hay, no vuelvo y digo, no todos, o sea, se están haciendo esfuerzos muy, muy, muy grandes por cambiar, pero seguimos viendo en ligas y federaciones que prefieren llevar a los comités ejecutivos a las competencias que llevar a los técnicos. Hemos visto competencias en atletismo en los cuales han llevado a los comités ejecutivos completos y dejado al entrenador. Y uno de los del comité va ahí con el celular, hace una videollamada con el entrenador para mostrarle el salto. Para mí eso es lo peor que puede existir desde el punto de vista de la corrupción.
en nuestro deporte. Entonces, para mí, si se modificara eso, uno, correríamos un alto riesgo de incrementar esos niveles de corrupción. Y dos, tendríamos que ponerle un sistema de vigilancia mucho más efectivo desde las estructuras que puedan vigilar tanto lo federado como lo público, porque sabemos que nuestro deporte, pues los clubes, en muchas ocasiones, los clubes y ligas manejan dineros desde lo público y desde lo privado. Entonces, ahí hay un tema, pues, que por eso te decía yo que desde dónde me tenía que parar, pero yo creería que eso, para Fernando Henao, incrementaría ese riesgo de corrupción en el deporte si se modificara. Y en ningún caso dice que un club o una liga pueda generar utilidades. Pues miren, pues fútbol por obvias razones, pero miren hay ligas de natación que funcionan muy bien, hay ligas de rugby vienen un crecimiento muy significativo, muchos deportes han venido con eso, pero yo creo que lo que nos falta es que, digamos, que todos aportemos. ¿En qué? En que los que se centran en el tema de la gestión deportiva le aporten, los que estudian desde la parte técnica le aporten, o sea, como articular todos esos conocimientos. Pero lastimosamente en Colombia aquí creemos que el que es jugador ya puede ser gerente. Y también creemos que el gerente, el que estudia gerencia deportiva, tiene una gran opinión por temas técnicos, por ejemplo, de planificación del entrenamiento. Y yo creo que aquí debemos también hacer ese zapatero a tus zapatos y cada uno aportarle desde esos conocimientos. Listo, gracias, profe. Ahora sí que quedé más motivado para el café. Nos lo debemos, dale. Listo, gracias, profe. No, vos. Don Luis ya se fue. Luis ya acabó. No, aquí estoy. Ah, Está viendo el chat. Hay una pregunta que hizo Elmer Zuluaga, que si quiere puede encender el micrófono. Luego levantó la mano William León y Sumar Alfredo Gómez tiene otra pregunta y luego Juan Carlos tiene como otra pregunta también, pues. Entonces, empecemos por orden. Elmer, por favor, activa el micrófono y haz la pregunta. Por favor. Elmer, ¿estás? Bueno, yo te la voy a dejar así. No puedes, si nos puedes compartir algunas ideas para que un torneo de playa sea mucho más llamativo para espectadores que no son los propios deportistas. Porque vemos de que en los torneos de voleibol o de beach volley, o sea, muchas veces van solamente los familiares de los deportistas y los no deportistas. Entonces, me imagino que está refiriéndose a eso, previéndose un alcance mucho mayor para mejorar los índices. Esa es la pregunta que él hace. Miren, por ejemplo, es en esa capacidad que tengamos de asociar el tema de productos y servicios a lo que puede ser el voleibol de playa. Y en el voleibol de playa, ¿qué encuentra? Uno, todo el tema, por ejemplo, de protección solar, todo el tema de vestidos de baño, todo el tema de gafas, todo el tema de gorras, sombreros, pavas, todo lo que quieren a eso. ¿Qué quiere ver la gente? El show. Y nosotros tenemos que pensar en que, miren, una cosa es diferente, el espectáculo del deporte y el deporte espectáculo. Ejemplo, boxeo. Boxeo en clasificatorio a unos Juegos Nacionales, unos Juegos Olímpicos, pues es acabar eso rápido, o sea, los puntos que hay que hacer y chao, ¿cierto? Mientras que cuando el boxeo es transmisión de televisión, pesos pesados, una cantidad de aditamentos desde lo comercial, la transmisión de televisión y todo eso, lo primero que les dicen a los dos boxeadores, antes del quinto round, no se vayan a tocar duro. O sea, el que es de estudio, que los dos primeros rounds son de estudio, eso es carreta desde la estructura de lo comercial, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva es que ya después del quinto, porque ya cumplimos con digamos, los temas contractuales de transmisión, pues de ahí sí háganle en serio, o sea, el que gane. Pero digamos que, ¿por qué Mike Tyson no funcionó en esa estructura? Porque nadie le pasaba el segundo o tercer asalto. Entonces, vos con 1 hora y media de transmisión contratada, ¿y qué te quedas hablando sin pelea? ¿Cierto? Entonces, hay que pensar en esos enfoques. Entonces, yo cómo vuelvo mis campeonatos espectáculo.
sin dejar de lado lo que es importante, que es la competencia. Pero ¿qué pasaría si yo en los entretiempos llevara porristas? Sí, ¿qué pasaría si entre los partidos yo pudiera ofrecerle espacio a mis patrocinadores para desfiles de moda, de vestidos de baño, de ropa deportiva pues para la playa, un desfile de gafas, de miles de cosas que podrían estar asociados a esto? Entonces, hace parte de esa construcción de show, de cómo ponerle yo un tema de música, después de que el campeonato va a tener unos momentos de músicos, de concierto, de todo eso. Vuelvo y digo, eso necesita recursos, sí, pero yo creo que tenemos que mejorar esa capacidad de gestión, ¿cierto? Y miren, y ocurre en muchos aspectos. La experiencia, ahorita que terminen, hagan el ejemplo y métanse a comprar una boleta de un partido de béisbol de los Dolphins de Miami. Por ejemplo, en el caso, uno, desde que compra la boleta, uno sabe, le muestran la silla, cómo se va a ver. O sea, usted compra la boleta y usted se mete y yo compré la N33. Le muestran cómo se ve el campo desde la N33. Y usted puede, no me gusta, la compro, no me gusta, busco otra y así te va mostrando. Entonces, desde esa experiencia uno dice, ya esto es otra cosa, ¿cierto? Estamos en un tema de poder ir luego escoger si querés parqueadero, si no. Dentro del mismo estadio de los Dolphins, pues sabiendo que el béisbol es tan largo, hay bares en los cuales puedes ir a ver el partido en el bar con los hinchas del equipo, y allá comes perro, hamburguesa, miles de cosas. Entonces mire que son esos aditamentos los que empiezan a agregar valor a eso. Y vuelvo y les digo, la esencia del voleibol de playa que tiene es ese ambiente, uno, de playa que todo el mundo le gusta. O sea, yo conozco muy poquitas personas que no relacionan arena con playa. Y segundo, ese ambiente festivo que siempre tienen este tipo de campeonatos, vuelvo y digo, la posibilidad de la música, los animadores, la posibilidad de entregar merchandising, de que es parche, que pueda tener una feria comercial, de cómo yo le articulo a eso para entrar al campo de juego, pueda tener una feria comercial con stand de los patrocinadores y puedan ir a comprar cosas, miles de cosas. Entonces, es como esa estructura, pero vuelvo y digo, de la intencionalidad de que yo pueda construir toda la estrategia de mercadeo de ese evento, pero pensar desde ese espectáculo y esa vivencia y experiencia del cliente o del usuario. ¿Puedo complementar algo, Fernan? Sí, señor. Mire, les habla alguien que no es de voleibol de playa. Y desde afuera les digo que están sentados en una mina de oro, porque es un deporte que tiene tres partes que no se les pueden olvidar. Yo estoy en el mundo del espectáculo, Fernan después les contará, pero primero, la arena llama la atención. Segundo, el ambiente que es externo, o sea, afuera. Tercero, la gente, el ambiente es de gente bonita, punto. En este tipo de espectáculos, si me permiten opinar, tienen que ser menos conservadores en la presentación e irse a la diversión de la gente, porque tiene los elementos para que sea atractivo para distintos públicos en edades. ¿De acuerdo? ¿A quién le choca ver gente bonita jugando con un deporte que vibra con energía? De pronto hay que salirse un poquito del locor físico y mirar qué le gustaría a la gente ver, así no entienda el deporte. Y el éxito del mercadeo no es pedir patrocinio, es que haya lista de espera para patrocinios. Ese es el éxito de los gringos cuando hay un show como el de ustedes. Muchas gracias, hombre, Eduardo. Muchísimas Listo, gracias, Luis, Eduardo. la última. La última. Pues que 6. 4:10. Conéctame pero dale. Bueno, cortica. Juan Carlos, Juan Carlos, aquí hay una que dice, desde su experiencia normalmente, ¿cuáles son los porcentajes con los cuales una empresa de marketing ingresa al mercado? O sea, digamos que lo va a tomar y por favor me aclaran, es cuando yo contrato una agencia o alguien que me maneje el tema de mercadeo, ¿cierto? Ahí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que es un feed mensual en el cual yo voy a pagar porque la gente se dedique a la construcción de ese portafolio, de esa propuesta comercial, de coger el maletín e irse a vender. Y otros son las partes de las comisiones, que normalmente en Colombia están entre el 25 y 30%, de acuerdo al recurso conseguido. Sí me hago entender de los dos puntos, porque en muchas ocasiones creen, no, venga,
yo le pago con lo que usted recoja. Y yo, pues sí, pero y toda la construcción, el conocimiento, el diseño de la propuesta comercial, si hay que pagar a alguien que la vuelva bonita, o sea, que la ponga en una buena presentación, o en un brochure, o en algún otro lado, pues eso tiene costos y pues de alguna manera hay que asumirlos. Y ya el tema de las comisiones por éxito de gestión, pues digamos que siempre va entre el 25% al 30%, que se puede negociar pues en muchas ocasiones, pero que normalmente está en esos porcentajes. Y que siempre son en temas de efectivo, porque en muchas ocasiones se hace gestión por supongamos, balones, ¿cierto? Entonces yo consigo un patrocinio de los 100 balones que necesita el evento, entonces vos me vas a entregar 25, y yo como que, bueno, ¿y qué hago con 25 balones? ¿Cierto? Entonces también tiene que plantearse desde la estructura, desde la propuesta comercial, de que debe ser efectivamente en recursos, dinero, pues como tal. Entonces normalmente Sí. están esos porcentajes y teniendo en cuenta que yo voy a tener un fee mensual por esa gestión comercial. Bueno, la otra es de William León, que levantó la mano. William, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Bueno, Gracias. buenas tardes, profe Varela y Hernán, muchísimas gracias por esta charla súper entretenida. Cortica, tú en algún momento de la charla mencionaste que en Colombia aproximadamente hay 4 millones que practican el voleibol. Te quiero preguntar de dónde sacaste el dato y si de pronto sabes cuántos practican voliplaya y cuántos voleibol sala. Lo que pasa es que a veces cuando uno va a brindar alguna información, si las empresas o los posibles patrocinadores, como que esos detalles son muy buenos para ellos, saber a qué impacto puede llegar su producto como tal. Muchas gracias. Pues esa información sale más o menos de un consolidado que pudieron hacer, y vuelvo y digo, la fidelidad no sé qué tan buena sea, pero de los presidentes de las diferentes ligas. Y está consolidado en cuanto a voleibol en general. Por eso les digo yo la importancia de información para tomar decisiones y para este tipo de actividades, y es porque, pues claro, pues una liga, nosotros tenemos, por decir, más de 200 equipos participando en las diferentes categorías, y multiplicamos eso por piso y es una cosa, y en voleiplaya sería otra, ¿cierto? Además de que los reportes de los clubes, y en muchas ocasiones los clubes no están afiliados a las ligas, entonces digamos que un reporte muy general, y que pues no te sabría decir el nivel de rigurosidad científica que tuvo la investigación, pero más o menos se calculó en esos 4 millones de practicantes, y sobre todo muy centrada la información en edades todavía en escolar, tanto en secundaria sobre todo. Entonces, pues es una invitación a que ojalá todos pudiéramos construir un sistema de información. Por ahí ya hay una idea que estamos construyendo de articulación con varias universidades y con Visión Deportes, para hacer una consolidación de información, porque vuelvo y digo que en muchas ocasiones ni siquiera los clubes saben cuántos deportistas o registran más de los que tienen activos. Entonces, pero ese fue un dato que terminó siendo en noviembre del año pasado. Bueno, aquí, la verdad, Elmer, no sé si es una pregunta o un regaño o qué. Que dice, ¿quién habló hace un momento, por favor? Sobre la Eduardo, lista de el que habló espera. fue Eduardo Prieto. Ok, Ah, sí, vale, qué pero pena interrumpir ahí. No, era una consulta porque me pareció muy interesante la terminología que él utilizó y de pronto si podría tener el contacto de él para hablar unos temas de Adrenatur, precisamente. sí, claro. Yo pienso que Fernan nos puede regalar por el interno ya los contactos de ¿cómo se llama? Eduardo Prieto. Eduardo. Sí, Eduardo Prieto. Nos puede regalar el contacto y ya pueden ahí como contactarse con él. Aquí hay una pregunta que dice que Sumar Alfredo Gómez, ¿sí? ¿Qué es mejor, tener la plata o la razón? Sumar, esta te la devuelvo en alguna de las tuyas. No, mire, cuando yo digo eso, es que quiero decir, es que en ese tema de la estructuración a veces tan rígida que tenemos del pensamiento, nosotros nos queremos ganar el punto, y respecto a que no queremos que nada cambie, el miedo al cambio, el miedo a salirnos de esos paradigmas de pensamiento que
que pueden haber, y es que el deporte se practique es así, y es que si involucramos otra cosa se pierde la disciplina, se pierde la rigurosidad, se pierden muchas cosas. Pero mientras tanto hay otros que sí son abiertos a ese tipo de cosas y logran los recursos para después demostrar lo que querían, lo que estaban planteando desde su punto de vista. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo la razón, pero no tengo los recursos para demostrarla, pues, bueno, pues seguiremos, como lo decía ahorita Sebastián, con unos déficits financieros, y vuelvo y digo que estoy parados porque estamos hablando de marketing, con unas deficiencias desde lo financiero bueno, sí, usted tiene la razón, así es que maneja el voleibol, así es que maneja cualquier deporte, pero mire la situación que estamos. Y hay otros que usted, según usted, no tenía la razón, pero están haciendo cosas diferentes y están en mejor situación económica que nosotros. A eso es lo que quería decir yo con eso de tener mejor la plata o la razón, ¿cierto? A veces ya con los recursos yo puedo mostrar mi punto de vista y que puede ser mucho más beneficioso en los temas financieros y administrativos. No sé si quedó bien ahí con Suma. Si puedes activar el micrófono para saludarte una vez. Sí, profe, sí. Respondida muy bien la pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, profe. No, a vos, maestro. Pues hay una que habla, es que Elvis Cortés, donde dice, maestro, una pregunta un poco menos técnica. ¿Kobe o Jordan, Nadal o Federer, Real Madrid o Barça? Siquiera, ¿no? Pues. Miren, si nos paramos en eso, miren, por ejemplo, y es diferente, o sea, digamos que uno o lo otro, a mí me gusta, por ejemplo, en el tema de Kobe o Jordan, me voy por Jordan, a pesar de que ahorita yo no conocía muchas cosas ahorita con este documental que sacaron en Netflix acerca de todos esos procesos y que también se veía que tenía temas personales bastante complejos, pero digamos que él siempre hizo esa construcción de imagen frente a que lograba lo que se proponía, ese tema de liderazgo, en muchas cosas que también tienen otras visiones, pero me iría con Jordan. Con Nadal o Federer, me inclino más por Federer, precisamente por ese tema reputacional frente al tema de siempre venir desde atrás hacia adelante, el esfuerzo, de su contexto familiar, de su seriedad, de su sobriedad, asociada al deporte que practica. Nadal representa otras cosas para una generación más joven, del esfuerzo, de la fuerza física, que no es tan técnico, pero a través de su fortaleza física logra sacarlo. Entonces miren que son visiones. Y con Real Madrid o Barça, me voy con Real Madrid porque, digamos, en temas empresariales, el impacto que ha generado con esa visión que tiene, por ejemplo, global, de que siempre involucra a jugadores de sus 5 continentes para vender camisetas en los 5 continentes, para poner a ver televisión en los 5 continentes, que tiene su propia producción de televisión y es el que vende la señal. O sea, miles de cosas. Para mí me iría con la estructura que tiene el Real Madrid, y en los últimos escenarios pues ha tenido una pequeña ventaja en términos de bolsa de valores frente al Barça. Y abrazo, maestro Elvis, felicitaciones por el trabajo que está haciendo allá en tu municipio, ¿verdad? Que es admirable. Si puede ahí abrir el micrófono para saludarnos, que el profe es profe también de administración y de gestión. Elvis. Míralo ahí. Cordial saludo, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor, sí, señor. Muy atento en toda la charla, muchas gracias por el espacio y pues me tranquiliza, como diría un amigo, semos de los mismos, de Federer, de Jordan y del Real. Gracias. Bueno, siquiera le pegué. Bueno, yo pienso que ya la gente pues está dando las gracias en el chat. De verdad que ha sido una muy agradable charla. Mira, 2 horas y media casi. Sí, qué pena ahí. No, Fernán, yo pensaría que todos estamos de acuerdo en que esto se vuelva a repetir. Yo pienso que tienes muchas cosas que enseñarnos desde esa parte del marketing. Y sobre todo, Fernán, ¿sabes por qué? Porque vemos la imperiosa necesidad de volver a posicionar el beach volley como hace unos años. A mí me da una nostalgia cuando yo veo esa foto famosa que se ha viralizado pues últimamente en el medio del
de el voleibol y beach volley, donde vemos unas graderías, un escenario en Cartagena espléndido, espectacular, graderías llenas, toda la, digámoslo así, perdón la expresión, de pronto lo estoy diciendo muy grotesco, pero como la parafernalia de toda la infraestructura, de la publicidad. Hay un solo amarillo, ¿sí? Que en ese momento era Clausen o Águila, pues, que siempre han manejado esos dos colores. Entonces, estamos como ansiosos de que eso vuelva otra vez a surgir en Colombia, ¿sí? Yo pienso que ahí estamos, aunque separados, pero haciendo como pinitos para poder que eso vuelva. Yo por ejemplo, mientras estaba la charla, estuve buscando, investigando sobre los colores, por eso la pregunta. Y yo vi cuando tú mostraste como la publicidad de la Ruta Colombia, entonces yo saqué el dibujito y miré, y están relacionados, o sea, todo está relacionado, ¿sí? El rojo se ve mucho ahí, entonces es pasión y es actividad. Está el amarillo, que es como algo vivo, ¿sí me entiendes? Está de pronto el verde, que es naturaleza. El azul está como enmarcado en la parte de la salud, ¿sí? O sea, por eso, y yo me puse a ver, porque igual como te dije en estos días, estoy aprendiendo de todo esto. Y en verdad tiene mucho que, digamos que aprender de todo esto, ¿sí? Entonces, de nuevo, Fernán, muchas gracias y esperamos que, mira, ahí nos están compartiendo la importancia de los colores y las marcas. Una publicación mía, sí. Sí, esa la hiciste no hace mucho, ¿no? Porque yo la vi también en Facebook, creo que fue. Sí, entonces, no, interesantísima la charla. Y te vas a seguir molestando, yo creo que no muy lejana, para que nos acompañe otra vez. Mira que fue muy interesante y siempre estuvieron 25 personas pegadas al este, y para nosotros es un número bastante significativo, y más si permanecen ahí, pues, conectadas. Constantes, conectadas. Entonces, No. Mil gracias, Fernán, por esta colaboración, por esta enseñanza que nos has dado a todos. No, con el mayor gusto, y como siempre digo, uno tiene que aprender para compartir. Y saludo a Andrés Paneso, que nos ayudó ahí en montar la imagen. Muchas gracias. Y él estudió administración deportiva con nosotros en la Universidad de Antioquia. Ahorita es un gran líder allá en su región. Entonces, un saludo para todos. Hay estudiantes que también de la Manuela Beltrán, por ahí Harold Rodríguez. A todos, de verdad, muchas gracias por escucharme el cuento, y a vos por invitarme y confiar en que íbamos a compartir algo interesante por ahí. De todas maneras, a tu servicio siempre, y obviamente un saludo a todos, y por ahí los espero por el Facebook, que nos empecemos a conectar por ahí, porque yo ahí monto temas. Ahí van a encontrar temas de deporte, marketing, música y derecho deportivo. Esos no van a encontrar nada más ahí en el Facebook. Yo igual les voy a pasar el dato por el grupo que tenemos de Zoom Beach Volley, los datos de Fernán, para que pues en algún momento, si necesitan alguna asesoría, eso sí, cóbreles, porque tampoco gratis tampoco. Pues. Sí, claro, asesoría y consultoría, sí, señores. ¿Sí o no? Asesoría y consultoría. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos. Gracias por la permanencia, por el aguante, como decimos, pero yo pienso que fue muy provechoso para todos. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Fernán. Mucho gusto. Un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos, una feliz tarde, cuídense por favor mucho. Chao, maestro. Hasta luego, Sumar, que estén muy bien. Chao, un abrazo, profe. gracias por estar ahí. Muy buena charla, muy buena enseñanza, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro. Hey, Andrés, muchos saludos, hombre. Mi mayor gusto, gracias por estar ahí, hombre, siempre. No, usted sabe cómo es.
Muchas gracias, profe. No, Carol, con mucho gusto, hombre, qué bueno verte por acá. Muchas gracias, feliz tarde y a escuchar, quedo pendiente de nuestro DJ profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis. Sí, esperemos. Ahí otro sábado nos conectamos. Muchas gracias, Fernán. Feliz tarde. Igualmente, mucho Jaime Alberto, que estés muy, Jaime Alfredo, que estés muy bien. Mucho gusto. Hasta luego a todos. Hablamos, Luis. Hasta luego, profe. Muy amable. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz tarde. Escuchar, pelado. Hasta luego, cuando estaban diciendo una cosa importante. Uy, no. Me avisa para decirle al profe.